buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas sean las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey va Desnudo, y yo soy Mauricio José Schwartz, el único responsable o irresponsable de cuanto ocurre en el Rey va Desnudo a lo largo de la semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La idea aquí es, como siempre, pensar un poco y pensar distinto, o simplemente pensar, porque a veces cuando uno ve los medios tradicionales o muchos canales de YouTube y de TikTok y de Instagram y de demás, uno dice aquí la gente no está pensando, estará haciendo otra cosa, pero pensar no está pensando. Bien, el día de hoy además es un día muy especial porque tengo un gripazo del 18. La gripe que logré eludir durante prácticamente todo el invierno, ahora que se acerca la primavera me ha llegado a dar con entusiasmo y gusto. Llevo casi una semana con ella, o sea que ya mañana pasado estaré bien, pero por lo tanto vamos a tener en algún momento dado esto. Y como la imagen lo indica, es un momento que voy a utilizar yo para sonarme, porque aunque aquí tenemos confianza y puedo decirles alegremente que tengo un gripazo loco y que me gotea la nariz y que es horrible, pues no, es feo verlo, ¿no? Entonces voy a ser pudoroso y voy a guardarme las sonadas detrás de ese letrero. Y por lo demás, pues hay que hablar de cosas. Yo quisiera empezar con lo que hicimos el video de ayer. El video de ayer fue el primero, y no quiere decir que los demás van a seguir en la fondo, no lo sé aún. El primero de Su propia voz, una serie que desde hace 2 años quise hacer. Y la idea era más o menos esta. Los refugiados generalmente no hablan, viven en silencio. Y no me refiero solo a los refugiados ucranianos, ¿no? Nadie va a entrevistar prácticamente nunca a los refugiados palestinos o a los refugiados sirios. Y quien vive refugiado vive además siempre en una situación un poco extraña, un poco cuidadosa, un poco frágil, digamos, y entonces habla poco del tema, ¿no? Yo me acuerdo que del exilio español se hablaba poco hasta la muerte de Franco, cuando yo era pequeño. Y yo viví rodeado de gente del exilio español, pero el asunto era pues más o menos cosa que sabía uno por dentro, pero del que se hablaba poco, con excepción de un par de profesores o de padres de amigos míos que hablaban mucho del tema, pero en general los exiliados no hablaban del tema hasta que murió Franco. Y entonces, desde hace 2 años, más o menos, dije, voy a entrevistar a los ucranianos que hay en Gijón. No puede haber muchos, hay un montón, son 500 más o menos los que tenemos registrados. Y dije, no, mira, pues, total, los medios ya le van a dar su relevancia a estas personas, los van a entrevistar, van a estar con ellos, bla, bla, historias que yo me cuento. No, los medios de comunicación no les hicieron ningún caso. Entonces, a raíz de que el otro día estuve con los ucranianos en la conmemoración del 4º aniversario del inicio de la guerra que les impuso Vladimir Vladimirovich Putin, decidí echar adelante por mi cuenta y riesgo, como siempre, en esta especie de orquesta de un solo hombre que soy yo, de echar adelante el proyecto de darles voz, simplemente de que hablen y cuenten sus historias. Algunas de las personas que están refugiadas aquí en Gijón, sobre todo mujeres, porque lo que se he dicho siempre, aquí lo que llega son medias familias, mujeres con hijos, mientras sus maridos están luchando o colaborando con el esfuerzo para evitar la caída de Ucrania o han fallecido, ¿no? Entonces, la primera fue Oksana Ustimenko, que nos habló prácticamente media hora con nosotros, contándonos sus historias. Y yo siento, me da un poco de pudor esto, incluso como periodista, como bueno, me ha pasado en entrevistas con gente como la viuda de Allende, ¿no? Hacer ciertas preguntas pues te da cierto pudor, pero bueno, es tu responsabilidad como periodista. Pero lo curioso es que los ucranianos constantemente agradecen que uno les dé voz, como si realmente quisieran hablar y simplemente nadie hubiera ido a preguntarles. Entonces, después de Oksana vamos a tener a Victoria, vamos a tener probablemente a Natalia. Son nombres que me han estado dando. Vamos a tener gente joven que está ya haciendo su vida aquí también, porque es muy distinto venir de 30, 40, 50 años que venir de 13, 14 o 15, ¿no? Vamos a hablar con gente joven y no será mucho, serán 6, 7, 8 conversaciones que vamos a tener, pero que creo que son importantes. Entonces el video de ayer incluyó
este primer capítulo de su propia voz, dedicado a los refugiados ucranianos que tenemos por aquí, y que dicen todos que se les trata muy bien. Me da muchísimo gusto porque es lo que hay que hacer. Y me da mucho gusto que España, y en concreto Asturias, lo haga, porque México así recibió a los exiliados españoles, al exilio, al refugio español, al exilio asturiano, a muchas personas que yo conozco, fueron de México, de Asturias, perdón, a México a rehacer su vida, y muchos de ellos ya no volvieron, ¿no? Los que volvieron en un momento dado fueron sus hijos. No es mi caso porque mi abuelo fue a México a fines del 19 y por lo tanto ni siquiera llegó a vivir la Guerra Civil Española, vivió la Revolución en México, simplemente lo consideró un momento triste y nunca habló mucho más del tema, un momento triste para el país, pero él murió en 1930, o sea que murió 6 años antes de que comenzara la tragedia de la Guerra Civil Española. Los invito a que escuchen lo que Oksana Ustimenko tiene que contar sobre ella, sobre sus hijas, sobre su marido, sobre Ucrania, sobre la guerra. Y ahí estamos ahora y vamos a ver qué nos dicen. Raistlin 3462, si quizás pensaba hablar de ello en el canal. Raistlin, tú me sigues en Twitter y ya sabes lo que viene, ¿verdad? Bueno. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido que no apostar por las nucleares fue un grave error a buenas horas. Te voy a contar. Esto cuando pasó, precisamente cuando pasó esto, y voy a poner la captura de pantalla para que vean que no estoy inventándomelo. Precisamente cuando empecé a ver los comentarios de la declaración de Ursula von der Leyen, escribí lo siguiente. Unos se pasan años pidiéndole a X que cambie de opinión respecto de algún tema, el que sea, en este caso, el de la energía nuclear en Europa. Un día, X anuncia que ha cambiado de opinión. Eso que querías tú, fíjate, ahora ya se consiguió. Y la respuesta generalmente es: a buenas horas, mangas verdes, ¿cómo no se dio cuenta antes? Ahora lo dice porque se lo mandan sus amos. Con lo que gana ya podía haberlo pensado. Es que es idiota. Pero no va a cambiar en esta otra cosa y esta otra cosa y esta otra cosa en la que también quiero que cambie de opinión. Es una traición. Tiene una doble intención oculta. Seguramente lo hizo por un motivo, no porque se diera cuenta de que fue un error. No. Hay algo malévolo detrás. Fueron los comunistas, culpa de los comunistas, culpa de los fachas, culpa de los woke. No, ya a estas horas ya no vale. Siempre cambiando de opinión, siempre no hay seriedad. Es decir, cuando alguien hace lo que muchos queríamos que hiciera, lo que a mí me parece alucinante es que la gente la ponga verde. En vez de decir, oye, qué bueno que la presidenta de la Comisión Europea ha recapacitado, ha visto lo que está ocurriendo y ha dicho, pues mira, nos cometimos un error y vamos a tratar de resolverlo. Qué bien, qué bueno, es un paso adelante. No, eso sí, no lo dicen nunca, ¿verdad? Bueno, volvemos en un segundo. Así estamos siempre con la gente, es una cosa alucinante. Bueno, después dice, extraño a Fito. Sí, pero hay pocas preguntas para Fito. Háganle preguntas a Fito, preguntas filosóficas, pero no le hagan preguntas a Fito de las que me harían a mí, pues ya saben que voy a responder distinto que Fito. Chiste es que Fito responda como responde Fito. Luis Enrique Arismendi 4771 dice, Mauricio, en algún video usted llegó a decir que cuando se habla de la lepra en la Biblia no se refieren realmente a la enfermedad que conocemos hoy, que conocemos como la enfermedad de Hansen. ¿Me podría dar alguna fuente sobre eso? Es que no se necesita una fuente, basta leer la Biblia. En la Biblia las casas pueden tener lepra, es decir, alguna afección de su superficie, como el moho puede ser,
La ropa puede tener lepra y hay una serie de rituales en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para limpiar la lepra de la ropa. Y la lepra en las personas puede ser una gran cantidad de enfermedades de la piel, que no son la enfermedad de Hansen, entre otras cosas porque muchas se curan. Y como la lepra bíblica se veía como un castigo de Dios, pues tú sabes que Dios te ama, simplemente te hace la vida imposible y te hace sufrir horrorosamente, pero es por amor, es como unos maridos golpeadores. Y entonces se te podía quitar la lepra, porque la lepra no se quita, es un tratamiento muy difícil y largo, prolongado y por supuesto moderno, el de la enfermedad de Hansen. Pero podía ser un eczema, simple y sencillamente una irritación, cualquier alteración en la piel la veían con horror los antiguos hebreos y le llamaban lepra. Y si esa lepra se limpiaba en una semana, pues quiere decir que Dios te había perdonado, pero si tú tuvieras enfermedad de Hansen, en una semana no se va a ir. Es una enfermedad poco contagiosa, es la menos contagiosa de todas las enfermedades contagiosas. Necesitas convivir mucho tiempo con alguien con enfermedad de Hansen para contagiarte, pero su tratamiento es lento y moderno. Como digo, antes no había tratamiento, por eso a la gente se le encerraba en leprosarios, donde ya no pudieran contagiar a otras personas y vivieran entre ellos, pues así hasta el día que se morían, ¿no? El descubrimiento, yo lo vi por aquí, mira, el descubrimiento del Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis que provocan la lepra, se descubrió, lo descubrió Gerhard Amauer Hansen en Noruega en 1873. Por eso se llama la enfermedad de Hansen, porque en concreto lo que hoy llamamos lepra es la infección, la infección con estos dos micobacterios o micobacterias, y que descubrió Hansen hace 150 años apenas, ¿no? Entonces es muy fácil, simplemente cuando tú lees la Biblia te das cuenta que no está hablando de la enfermedad de Hansen. Y esto creo que es válido incluso hasta el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento Cristo cura el de lepra así como mágicamente a la gente, ¿no? Que tú dices, si todo esto es asunto de Dios, pues ¿para qué les dio lepra, no? O sea, si lo ibas a curar, que solo le provocaste lepra para ver si, para demostrar luego que hacías un pase mágico y ¡ay! Se le quitó la lepra. Entonces la gente aplaude, ¿no? Y pone dinero en la gorra. Si estaba destinado a que Dios te quitara la lepra, pues era más fácil que no te la diera. Son cosas que la gente no piensa, pero bueno. Hades Cronos 1520, mira tú qué nombrecito se pone. Saludos desde Tijuana. No maneja suscripción aquí en el canal. Suscripción sí, si se suscriben y les pido que se suscriban al canal, nos ayuda muchísimo a que YouTube lo recomiende más y es la forma de ir creciendo en cuanto a suscriptores y a visualizaciones y eventualmente, aunque sea un poquito, a ingresos. Pero lo que no tengo son las membresías y no he activado las membresías porque hay que dar algo a cambio y no tengo nada que dar a cambio. Hacer transmisiones, y esto también me pasaba en Patreon, ¿no? Hacer transmisiones especiales para unos pocos no me parece correcto porque yo lo que quiero es precisamente llegar a más y más gente. Entonces, si hay 20 miembros y les hago una transmisión especial para esos 20 miembros, pues yo quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible. No tengo gadgets que dar, no tengo widgets, no tengo NTFs, no tengo nada para darle a los miembros del canal. Entonces, mira, quien quiera ayudar así, pues que sea Patreon y se lo voy a agradecer muchísimo, porque necesitamos, eso sí, vamos a aprovechar para hacer publicidad, necesitamos su apoyo y su apoyo lo recibimos a través de Patreon, que es el logotipo que está arriba a la izquierda, de PayPal, que está abajo a la derecha, y de Ko-fi, menos, de Ko-fi yo creo que lo vamos a cerrar. Pero en la descripción de este vídeo, en la descripción de este streaming, están los enlaces a Patreon y a PayPal para que ustedes puedan hacer una donación
amable, cordial y sin más motivo que hacer la donación. A la gente que por ejemplo, daba yo libros electrónicos. Pero luego sentía muy feo que los que daban poco dinero, pues entonces solo les daba yo un libro en vez de tres. Me parecía que no tengo alma de comerciante, soy el peor negociante del mundo. Por eso siempre he trabajado a través de agencias literarias, de agencias de fotografía, de agencias de traducción. Pues yo no me sé vender. Entonces, pues al final sentía yo muy mal de que unas personas no tuvieran el libro nada más porque no podían darme más dinero. Eso es muy raro. Y entonces, pues ya también eso, se le dan todos los libros de todos los que se inscriben y ya. Antonella Ventura, que da gusto verla porque luego aparece por aquí como el cometa Halley cada 700 años. Dice: es urgente que la ONU tenga la madurez necesaria para que Estados Unidos e Israel comiencen a ser sancionados por incumplir tratados y leyes, así como se castiga a Rusia y otros países. Totalmente de acuerdo, Antonella, pero el problema es cómo está constituida la ONU a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los miembros fundadores tienen derecho de veto, y al que tiene derecho de veto, pues es muy difícil castigarlo, ¿no? Lo que acaba de pedir el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, es una reorganización de la ONU para quitarle el derecho de veto a China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, creo que son los que tienen el derecho de veto. Si eso no, más o menos, da igual. Esto nadie lo había propuesto en serio. Sí, se había propuesto, cuando te reúnes con los compañeros de partido y analizas la realidad de la ONU y dices: oye, es que esto del derecho de veto que tienen los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y los fundadores de las Naciones Unidas, pues no funciona, sobre todo cuando algunos de ellos van por caminos muy distintos del resto. Pero proponerlo seriamente, como lo ha propuesto Pedro Sánchez, hasta ahora. Y hay gente que está, y hay mandatarios que están muy de acuerdo, hay miembros de la ONU que están muy de acuerdo con esa idea. Y por supuesto hay otros que no solo no están de acuerdo, sino que están furiosos con Pedro Sánchez, como es el caso, por supuesto, de Donald Trump. Pero yo sí estaría de acuerdo, vamos a dejar que se vean bien eso. Yo sí estaría de acuerdo en proponer y promover que se quite el derecho de veto y entonces se pudiera sancionar. Porque cada vez que se trata de sancionar a Israel, Estados Unidos veta la sanción. Las votaciones son absolutamente arrolladoras en contra de Israel en la Asamblea General, pero a la hora de bajar al Comité de Seguridad, en el Comité de Seguridad de Estados Unidos tiene veto y veta todas las resoluciones en contra de Israel. No en contra de Israel, todas las resoluciones que pretenden sancionar, controlar, moderar, parar la barbarie de Israel. Entonces, primero que nada hay que luchar en contra del derecho de veto, que en su momento tuvo razón de ser. Eso es la otra cosa que hay que tener en cuenta. En su momento tuvo una razón de ser, ahora, pues evidentemente ya no. Mónica Cepeda, 8243, dice: considera viable y positivo que Estados Unidos apoye militarmente en México para eliminar los cárteles como una ayuda conjunta entre los dos países, en donde México ponga condiciones al permitir la entrada del ejército de Estados Unidos. Le pregunto esto porque ayer escuchaba esta propuesta en un noticiero aquí en México. Mira, yo lo consideraría viable y aceptable si fuera bajo unas condiciones enormemente estrictas e higiénicas que impidiera todo tipo de abusos y barbaridades por parte de Estados Unidos en México. Y sobre todo, segundas intenciones. México es un país productor de petróleo, aunque haya destrozado su industria petrolera miserablemente. El PRI la empezó a matar, el PAN casi la dejó en cuidados intensivos, y el gobierno de Morena la ha arruinado hasta la locura, porque pues muchos morenistas están sacando su dinero de Pemex, ¿no? Eso que era para todo el pueblo y que así lo planteó Lázaro Cárdenas en 1938, cuando nacionalizó el petróleo, ¿no? Entonces, si México hubiera desarrollado una estrategia según la cual necesita apoyo externo y lo pide,
Habría que analizar las condiciones, pero yo no me cerraría a aceptarlo de entrada. Pero ahora que es Estados Unidos el que está imponiendo la ley del más fuerte en todo el mundo, es echarte un alacrán encima, el decirle a Trump, oye, ven, trae tus tropas y ven, vamos a matarlos, a acabar con el narco. México debió tener siempre una estrategia en contra del narco, no la tiene. No la tuvo con Calderón, no la tuvo con Fox, no la tuvo con Peña Nieto, no la tuvo con López Obrador y no la tiene hoy con Claudia Sheinbaum. Se hacen las cosas a como va saliendo la ocurrencia del día, se reacciona antes de actuar, en vez de ser proactivo, se es reactivo, lleva la voz cantante, ya sea el narco o los acontecimientos externos al gobierno, y las personas que están dentro del gobierno pues parece que están simple y sencillamente surfeando, tratándose de mantener a flote y buscando que los horrores que vive la ciudadanía no les pasen factura política. Es lo único que les interesa. No les interesa evitar asesinatos, no les interesa controlar al narco. Lo han demostrado, no es que me lo estoy inventando ahora. Han demostrado que les da exactamente igual. Lo único que les preocupa es que no haya consecuencias políticas para ninguno de los cómplices de la cuarta demolición del país. Y, pues nuevamente, volvemos en un segundo. Y seguimos, Miguel Martín. Hoy sí tengo muchas cosas de qué hablar y voy a tratar de hablar de todas, ¿eh? Miguel Martín dice, querido Mauricio, buenas tardes desde México. Se habla en los medios de aquí que esta guerra de Estados Unidos en Irán beneficia a Rusia. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué periodistas recomiendas mexicanos? Mira, no sé cómo está el panorama mexicano en la actualidad. No te puedo recomendar a nadie. Pero sí, Rusia está beneficiándose. Primero que nada porque el aumento de los precios del petróleo hace que Rusia, que es un gran productor petrolero y un gran exportador de petróleo hasta hoy, y las sanciones no impiden que venda petróleo, pero sí la controlan, hace que Rusia va a tener más ingresos para seguir adelante su guerra contra Ucrania, ¿no? En ese sentido sí la beneficia, aunque le perjudica, por otro lado, el hecho de que Irán es uno de los grandes aliados que ha tenido Rusia, que ha tenido Putin. Irán le dotó de los drones Shahed 136, de los que hemos hablado aquí ampliamente. Primero le vendía los drones a $200,000, ahora le enseñó a producir, puso instalaciones para producir drones a $70,000 ahora en Rusia. Pero Irán es uno de los socios estratégicos de Rusia y en ese sentido le perjudica. No hay tanta claridad en qué es bueno, qué es malo en algunos casos, ¿no? En el caso de Estados Unidos hay muchísimos analistas estadounidenses que están preocupados de que esto le está saliendo carísimo a Estados Unidos, que va a aumentar los precios de todo. Y como dice un meme que ya he visto yo en 4 formas distintas, 5, si yo voté por ser racista, no por ser pobre. Y, por supuesto, Donald Trump es racista y quiere que tú seas racista, pero te va a hacer pobre. Volvemos un segundo. Así va a ser. No, a ver, esto luego tiene altibajos esto, pero bueno, así es como está ahora. Gracias por el feliz transmisión 275 de José Antonio Fragoso Bailón. A mí es una buena opción que vale la pena tener en cuenta. Gracias, Miguel Martín, gracias por decirlo, no sé a qué te refieres. Pregunta medio tonta Luis Miguel o Cristian Castro, ninguno de los dos. Me parece que son gente que tiene una gran técnica, porque les enseñaron técnica de canto desde pequeños, pero para ellos la música es una profesión, no es amor a la música, yo creo. Entonces, dice Gelvita que si se ve el botón de suscribir, que a ella no le sale, bueno, pues revísenlo. Jorge Drexler está por sacar un nuevo disco. No soy muy fan de Drexler, la verdad.
Igual es buenísimo, pero simplemente no he tenido oportunidad de acercarme a él. ¿Por qué en México no hay realmente molestia a pesar de la enorme y pública corrupción? ¿Será que nos hemos acostumbrado en México a esa corrupción? No. Y, y yo siento que hay un fenómeno adicional. No creer que lo que se dice de la corrupción es cierto, porque se ha convencido a buena parte de los mexicanos durante muchos años de que toda crítica a Morena y ahora a los gobiernos de Morena es, por supuesto, un truco de la derecha para desprestigiar a la mejor presidencia de la historia de la humanidad, que es la de López Obrador, y a la segunda mejor presidencia de toda la humanidad, que es la de Claudia Sheinbaum. Entonces, mucha gente se niega a aceptar los datos, a creer los datos de corrupción tan brutal que hay, aunque los tenga en la nariz, o del delirio de una Suprema Corte de Justicia donde los jueces no tienen puta idea de leyes, pero están allí porque son leales al régimen. Y la gente tiene puestos porque es leal al régimen, aunque no tenga ninguna capacidad, les da exactamente igual. Pero mucha gente no quiere aceptar esto, porque sería decir, soy imbécil, voté por ellos. No, no eres imbécil, te engañaron. Y te quieren seguir engañando, que eso es lo peor. Pero creo que es por allí. Antonella, ¿no ves a Scooby? No, no ves a Scooby porque está la verdadera heroína del asunto, que es Velma Dinkley, o Vilma, como le pusieron en español. Y entonces, pues Velma Dinkley sustituyó a Scooby, que ahora está... ¿Dónde está? Está por ahí, luego lo encontramos en algún lugar donde está el buen Scooby-Doo, pero sí, prefiero que esté Velma toda la vida, porque es Velma la que resuelve los falsos misterios de Scooby-Doo. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿qué les parece? Esta fue una cosa que descubrí, fue algo que descubrí viendo a una divulgadora que me cae muy bien, británica, y me metí en ello porque me recuerda una cosa, y probablemente algunos de ustedes tienen este problema. Bien, me decía un señor que yo conozco, que además es un hombre culto, pero no sabía cómo funcionaban los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces él pensaba que todos los impulsos viajaban por un mismo nervio, pero con distinta calidad. No, nuestro sistema nervioso no puede discriminar eso de calidad. Entonces tiene sensores especializados, neuronas especializadas en detectar ciertas cosas. La temperatura la detectamos con unas neuronas termorreceptoras. Pero esas neuronas termorreceptoras solo registran temperatura. No registran tacto, no registran dolor, no registran posición. Otras solo detectan posición, son las de la propiocepción, esas que les permiten, ustedes hagan el experimento, cierren los ojos, tóquense la punta de la nariz. Bueno, si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, vayan al médico. Pero si lo pueden hacer es porque ahí tenemos una parte de nuestro sistema nervioso que nos dice dónde tenemos el resto del cuerpo. Entonces podemos tocarnos la nariz sin verla porque sabemos dónde está, por lo que se llama propiocepción. Tenemos neuronas de la vista, neuronas del oído, neuronas que perciben el dolor concretamente, tipos de dolor. Y un buen ejemplo de esto siempre es cuando si se cierran los ojos, cuando se tallan los ojos, ven lucecitas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al apretarnos el globo ocular, se estimulan los conos y bastones de la retina, los sensores de la luz en la retina. Pero esa presión no la interpreta como presión, la interpretan como luz. Todo estímulo en nuestra retina se va a interpretar como luz porque están especializados los bastones y los conos
en percibir la luz. También por eso cuando nos pegan vemos estrellitas, ¿no? Porque se estimula la retina y se estimula además la corteza visual, que es la zona 13 aquí en la nuca, ¿no? Bueno, cuento todo esto para que vean cómo es curioso que en 1999 se descubrió una cosa en ratones que hoy sabemos que existe en seres humanos. Y les voy a contar cómo lo contaba esta divulgadora, porque me parece magnífico la aproximación. Si son unos sensores que están allí en tu piel, en la piel que tiene pelo, por cierto, están solo en la piel que tiene pelo porque recientemente se descubrió que está asociada a los folículos. Son unas neuronas que si tú le das así muy duro, no hacen caso alguno. Si lo haces suavecito, pero muy rápido, tampoco hacen caso. Si la mano está fría o si lo haces con algo que esté frío, te tocas que esté frío, pues no. Pero si te tocas suave, no tú, además, esto te lo tiene que hacer otra persona, es como las cosquillas, tú puedes hacer cosquillas solo. Si otra persona, tu perro, tu gato, tu hámster, tu bonobo, lo que tengas, te acaricia más o menos suave a una velocidad más o menos de 3 centímetros por segundo, y lo que lo hace tiene una temperatura de más o menos 32 grados, que es la temperatura normal de una mano humana, sientes bonito. Son las neuronas llamadas aferentes CT, que son mediadoras del contacto hedónico o placentero, hedonista, particularmente en los contextos de la unión social y la comunidad. Y hay un experimento que se hizo que me parece también maravilloso, y fue tomar un montón de madres con sus hijos recién nacidos, más o menos pocos meses de nacidos, y ponerlas a todas en una habitación sin decirles qué hacer nada, esperen un segundo, ahora volvemos. No se vayan. Y lo que vieron es que todas las madres al bebé empezaban a acariciarlo así, a esa velocidad y con esa fuerza, que es ni mucha ni demasiado poca, y el resultado es que baja el estrés en los niños, baja el ritmo cardíaco, disminuye la tensión arterial y se emiten hormonas como la oxitocina, que son las hormonas del amor o de la cercanía, del cuidado, del cariño. Entonces, los aferentes CT se han asociado con el toque afectivo y lo amable. No es que estén transmitiendo una cuestión táctil específica, es que forman nuestra respuesta emotiva al contacto. Otros receptores lo sienten, pero ellas dicen, eso es cariñoso. Se trata de unas neuronas que, por cierto, no tienen mielina. La mielina es esta sustancia que recubre los axones de las neuronas y que sirve como aislante y acelerante de los impulsos nerviosos. Si el axón de una neurona no tiene mielina, es no mielinado, entonces sus impulsos viajan más lentamente. Son velocidades de conducción lentas que llegan hasta la corteza insular posterior y promueven la unión social, facilitando la liberación de oxitocina. Todo esto con un tipo de toque, con una caricia muy concreta que al parecer tenemos todos y que tienen todos los animales de distintas maneras. Es un contacto emocional, es un contacto que ayuda también a desarrollar el sentido de yo soy, porque yo soy el que disfruta el placer, ¿no? Y luego también esto ayuda para explicar por qué a veces si acaricias como muy brutalmente, muy bruscamente a tu perro, porque crees que así lo estimulas mejor, la respuesta es no, la respuesta es mejor. Esas caricias lentas le provocan mucho mayor placer y lo unen más a ti que estas caricias a veces bruscas, que está bien jugar brusco con tu perro, pero no olvides de cuando en cuando acariciarlo, o con tu gato, no sé cómo se lleva uno con los gatos, nunca tuve gato, no me interesa tener gato, o con tu bonobo, tu hámster, lo que sea,
esa caricia lenta, tiene una razón de ser evolutiva, ayuda a crear unión en el grupo humano y demuestra una vez más que con suficiente tiempo se pueden desarrollar cosas maravillosas sin necesidad de la intervención de lo sobrenatural. Entonces me gustó muchísimo esto. Y hay aquí unas neuronas, pero son las neuronas comunes y corrientes. La prolongación más gruesa es el axón y las prolongaciones más estrechas, más delgadas son las dendritas. Así que esa es la historia de las neuronas del amor. ¿Qué tan probable es que Donald Trump suspenda sanciones sobre el petróleo ruso a causa de la inestabilidad del estrecho de Hormuz? Yo qué sé, no tengo forma de saberlo. ¿Qué piensas sobre el caso de Carlos Manson? No tengo datos más que fue asesinado, como tantas personas más, que ahora me parece que descubrieron a sus asesinos o encontraron a quién echarle la culpa y poco más sé. Carla Ciboreda, después de tiempo lo vuelvo a ver en vivo. Gracias, Carla. El otro día hablé algo sobre ti en concreto. No me acuerdo por qué. ¿Qué tan cierto es que a pesar de que Delcy Rodríguez está en el poder, está ocurriendo un cambio real y paulatino en Venezuela? Yo vivo en Gijón, pregúntale a un venezolano. Sí, directamente. No tengo todos los datos que ustedes quieren. Todo lo que dices, además de la divulgación propiamente, es tu opinión, certezas verificables o tu filosofía de las cosas. No sé qué es una visión con coherencia interna y argumental sobre el mundo. Pues, no, a ver, cuando doy mi opinión. Digo que estoy dando mi opinión. Yo creo, generalmente digo. Eso es una pista. Yo creo con base en lo que sé, no en lo que se me ocurre ni en lo que quiero. En algunas ocasiones sí en lo que quiero, ¿no? Quiero la paz en el mundo, por ejemplo. Pero generalmente, aunque no esté yo haciendo divulgación, yo hablo con base en hechos, datos e información que tengo. Cuando me estoy inventando cosas, escribo libros de ficción. Entonces puedes ir a Amazon y comprar mis libros. No más allá no hay nada, que es de cuentos. Y La música de los perros, que es una novela sobre rock de barrio en México. Y así. Pero no, esa idea de certezas verificables, no, son cosas que sé. Certezas verificables me parece que es, oye, Freddie Mercury escribió Rapsodia Bohemia, ¿lo puedes demostrar científicamente? Bueno, no hay datos, he escuchado, pero tú te lo has escuchado, pero no hay una certeza. No puedes probar que Freddie Mercury escribió Rapsodia Bohemia. Pues no, puestos así en el nihilismo filosófico que les gusta tanto a muchos, pues no lo puedo probar. Pero todos los datos de los que dispongo me dicen que Freddie Mercury escribió Rapsodia Bohemia, como Paul McCartney escribió Yesterday o John Lennon escribió Imagine, ¿no? Entonces, más allá de las certezas verificables con absoluta, que además son pocas en la vida, no todo lo demás es filosofía. Hay un espacio de información, de conocimiento que no es científico, pero que no es filosófico. La filosofía no te lleva al conocimiento. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo así. Bueno. Jorge Esquivel, siempre atento al pensamiento crítico que sabe don Mauricio difundir. Gracias por lo de Mauricio, pero no lo de don, todavía no. Volvemos en un segundo. Madre mía, y eso que me tomé un antihistamínico, si no estaría yo. Bueno, ¿qué opinión le merece la cantante Chabela Vargas? A mí nunca me gustó. Personalmente me parece que era una tipa genial, pero nunca me pareció una buena cantante. Me pareció que tenía una voz bastante de aquella manera, que era algo desafinada. No me emocionó nunca. Y la conocí primero en México, luego aquí en España. Conoce el Perú cuando quieras, ven, es un país maravilloso, en especial a Cusco serás bienvenido, agradezco muchísimo, en cuanto pueda voy, nomás en cuanto me inviten, porque aquí no hay recursos para sacar adelante este canal,
Pues menos los hay para irme de vacaciones a Perú, me encantaría. Al sur de México solo conozco Belice, me parece. Sí, sí, al sur de México solo conozco Belice. Fue un defecto de mis posibilidades de viajar. Tuve muchas oportunidades de viajar por toda la República Mexicana. Tuve oportunidades de viajar por Estados Unidos. He tenido oportunidad y necesidad de viajar a Canadá y por Europa. Pero nunca pude ir ni a Centro ni Sudamérica, ni África, que siempre he querido ir, ni a Asia. Tengo muchas ganas. Y hay un montón de países en los que iría yo corriendo mañana: Albania, Eslovenia, Chequia. Quiero visitar Praga, quiero visitar Budapest, quiero visitar muchos lugares. Sueños que se hace uno, vaya. ¿Usted cree que es correcto decir que ciertos animales como los pulpos son inteligentes? Mira, no es que sea correcto o incorrecto. Depende cómo definas inteligencia. Si tú defines inteligencia de cierta manera y los pulpos cumplen los requisitos de tu definición, según esa definición sí son inteligentes. Porque no hay una definición estricta de inteligencia. Hay una definición estricta de lo que no es inteligencia, ¿no? La inteligencia requiere agencia, entre otras cosas, requiere la capacidad de desear y de moverse por voluntad propia, por deseo propio. Pero es que ese es el clásico, y son las clásicas preguntas filosóficas que a mí me derrotan porque presuponen cosas. Si dices, tal es inteligente, ¿cuál es la definición? ¿Qué es la libertad? Pues no es nada, en sí no es nada. La libertad es aquello a lo que le podemos dar una definición determinada, y esa definición nos dice que es la libertad. Y entonces puedes decir, esta acción es libre y esta acción no es libre. Estás en la cárcel, no eres libre. Si estás corriendo por la calle, sí eres libre. Pero tratar de manejar el concepto en abstracto como si tuviera entidad, como si fuera realmente algo a tener en cuenta, la inteligencia, la libertad, es perder el tiempo. Cosa que a los filósofos les gusta muchísimo, ¿no? Porque entonces te dicen, pero es que tú no eres realmente libre. Es como los que te venden todo tipo de charlatanería. ¿Cómo que no soy realmente libre? No, porque tienes estas y estas limitaciones y eso impide que seas libre. Sí, si soy libre con esas limitaciones, pues la libertad absoluta igual no existe. ¿Cuál definición estás usando? Y deja ver si me convence tu definición. Ahí no entran jamás. Usan los conceptos abstractos como pretexto para hacer reflexiones que sobre todo te digan que eres tonto. Cosa que a mí pues nunca me ha hecho muy feliz. Eso es de las cosas que tengo yo, es de los problemas que tengo yo con los señores filósofos. Hoy vamos a hablar bastante de filosofía, desgraciadamente. Parece que Anguita tenía razón. En una entrevista dijo que Felipe González era de derecha, que Alfonso Guerra lo contactó en 1993 para conseguir 15 diputados y Felipe prefirió pactar con Convergencia y Unión. Mira, en 1993 Felipe González era de izquierda. Anguita tenía el mismo problema que tiene Pablo Iglesias. Odiaba más al PSOE que a la derecha. Los comunistas de verdad odian más a los socialdemócratas que a la derecha, pero por una razón claramente doctrinal. Te la voy a explicar. Mira, la teoría marxista establece que es inevitable que ocurra la revolución. O sea, las leyes de la historia que Marx creyó haber descubierto, que no son ciertas, exigen que se den condiciones objetivas y subjetivas para que esté el trabajador, el pueblo trabajador, el proletariado, se encuentre en una condición tal que sienta que tiene que levantarse en armas y finalmente derrocar el sistema capitalista e instaurar la dictadura del proletariado. Esto tiene que ser por las armas y así lo establece Marx y Engels en la última página del Manifiesto Comunista. Ahora, los socialdemócratas, como yo, decimos, yo quiero que los trabajadores vivan mejor. Yo quiero que los sindicatos tengan fuerza para negociar y obtener mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Yo quiero que los niños tengan escuelas y comida y que los trabajadores tengan casas decentes
y sanidad pública, salud pública para todos, ¿no? Y entonces llegan los marxistas y dicen, ¿qué estás haciendo? No, estoy mejorando la vida de los trabajadores, que es lo que queremos todos, ¿no? Perdón. No, lo que estás haciendo es impedir que se creen las condiciones objetivas, es decir, la pobreza, la desesperación, la ruina, la desesperanza, la angustia, el hambre del trabajador. Esas son las condiciones objetivas para emprender la lucha armada. Las condiciones subjetivas son, por supuesto, la indoctrinación ideológica que hacen los comunistas para convencerte de que ese es el camino. Los objetivos están en la mente, el objetivo está en el plato que te comes o que no te comes. Entonces, cada vez que los socialdemócratas conseguimos un logro para mejorar la vida de los trabajadores, estamos, según los marxistas, retrasando inevitablemente la gloriosa revolución y la toma del cielo por asalto. Y entonces nos odian con toda su alma. Pablo Iglesias inventó Podemos hace 10 años, más ya de 10 años, con la idea de derrotar al Partido Socialista, no al PP, no a Convergencia y Unión, no a Junts, no a Unión del Pueblo Navarro, no. Él lo decía, la destrucción del PSOE es fundamental para que aquí se pueda hacer un cambio. Porque todo lo que hacemos nosotros va en contra de los designios marxistas. Los sindicatos marxistas están para crear conflicto, no para darle soluciones a los trabajadores. Los sindicatos marxistas no buscan la solución a los trabajadores porque eso nuevamente reduce las condiciones objetivas necesarias para la revolución. Y esto lo creen absolutamente a fondo, ¿eh? Lo creen sincera y absolutamente porque lo dijo Marx además. Bueno, dicho eso, Anguita odiaba al PSOE más que a nada en el mundo. No dudo que Guerra haya ido a hablar con él, pero Anguita siempre odió al PSOE más que al PP, más que al franquismo, más que a Falange, más que a todo. Y esto lo sabemos los socialdemócratas, ¿no? En 1993 estaba España en unas condiciones tales que la socialdemocracia creó el país que es hoy. Que Felipe González luego se haya vuelto en lo que se ha convertido en los últimos 10 años más o menos, estamos en 27, en 26, ¿eh? O sea, del 2016, 2015, que empezó a decir barbaridades, está muy lejos de 1993. Ahora es un hombre, yo creo que de derecha bastante clara. Está bien, la gente tiene derecho a cambiar. Pero eso no le da la razón a Anguita en 1993, como no le da la razón a Pablo Iglesias. Cuando el PSOE tuvo que tener en su seno a Podemos, sabía que estaba metiéndose con un alacrán, un escorpión que se echaba a la espalda para poder gobernar después de la salida de Rajoy. Y Podemos demostró que era el peor socio de gobierno de toda la vida. Se dedicó a sabotear al gobierno, se dedicó a promover leyes absolutamente lesivas para la imagen misma del gobierno, pero cuando tú haces un acuerdo de gobierno, tú dices que yo te pongo en igualdad, las leyes que tú produzcas para igualdad las voy a votar yo, aunque no esté de acuerdo con ellas. Porque eso es lo que hace un gobierno de coalición, se reparte responsabilidades, ¿no? Entonces el sabotaje al gobierno del PSOE por parte de Podemos fue radical y constante por parte de sus 3 o 4 ministros, ¿no? Así que no es que tuviera razón Anguita, no la tuvo, no la tiene. Y todavía si te vas a lo que hizo eso, que será un mes y medio, 2 meses, estuvo Pablo Iglesias diciendo que bueno, somos los comunistas, todos como ustedes, yo, en China, dijo cómo se había obligado al PSOE a tenerlos a ellos en el gobierno, y eso era un triunfo sobre el PSOE, no era un triunfo sobre Rajoy, sobre la derecha, sobre el naciente Vox, no era un triunfo de los españoles para tener un gobierno mejor, no, era un triunfo de los comunistas en contra de los malditos socialistas, y así lo expresó en su discurso de hace meses. Entonces no tenía razón Anguita.
y no la tuvo todavía al final, cuando dijo finalmente Pablo Iglesias va a lograr lo que yo siempre quise, destruir al PSOE. Búscalo porque existe la cita de Anguita al respecto. Puedes comentar los comentarios de von der Leyen sobre el derecho internacional, si está equivocada y si eso es lo que cree debería renunciar, y ya lo dije en Twitter. Si esa es su posición, debería renunciar como presidente de la Comisión Europea. Creo que ya cambió. ¿Vas a ir a ver el eclipse solar total el 12 de agosto? No voy a ir a ver, porque me pasa exactamente encima. Básicamente salgo, si no está nublado, o lo veo afuera de mi casa, o voy con unos amigos de una asociación astronómica que tienen un pequeño observatorio aquí en Deva, en el monte Deva, la Sociedad Astronómica Omega, que ya la anterior parcial lo vi con ellos. Y entonces, pues sí, pero Gijón es uno de los lugares por los que pasa la totalidad durante buen rato. ¿Alcanzó a ver el eclipse de 1991? Sí, vi el eclipse de 1991, pasó sobre mi casa, lo vi desde los 3 metros cuadrados de jardín que tenía yo. Lo vi desde allí y a partir de allí me ocurrió una de las mejores anécdotas. Mis amigos astrónomos me dijeron, mira, cuando estés viendo el eclipse, si giras exactamente 180 grados, al otro lado vas a ver a Venus y más pequeños a Júpiter y a Marte. Porque estaban los 3 presentes en conjunción, si mal no recuerdo. Yo me acuerdo que estábamos con los vidrios estos especiales viendo el eclipse y lo hice, giré y vi sobre todo a Venus y con menor brillo a Júpiter y menor aún a Marte. Luego cuando Maussan sale con el ovni del eclipse, pues era Venus, ¿no? Lo que pasa es que era Venus, pero es que se movía mucho, sí señor, porque las cámaras no tenían estabilizador y si tú crees que estás filmando un ovni, te tiembla la cámara y entonces eso se mueve mucho, pero se movía junto con el resto del cielo y cuando había nubes podías ver que las nubes también te embelequeaban. Y a partir de ahí fue que le dije a Maussan que se iba a dedicar a vivir del cuento y de esto hace 91, 2001, 2011, 2022, 35 años. ¡Wow! Sí, están considerando, Víctor Alejandro, que el Sheinbaum, Pemex está considerando el fracking hidráulico para sacar más petróleo. ¿Qué opinas del tema? Yo no sé, yo creo que primero tienen que sacar la corrupción y luego hablar de fracking. Yo no tengo nada en contra del fracking. No parece haber ningún dato que indique que el fracking es todo lo que los enloquecidos dicen que es. Así que no soy otra opinión impopular mía, de esas opiniones impopulares mías que me traen tantos problemas y yo me río mucho. Grandes pintores ateos en la historia del arte, pues no lo sé, habría que buscarlos, seguro los hay. Pero, ¿qué crees del caso de Sara Santolaya? ¿Por qué Vito puede seguir acosándola sin consecuencias cuando en FEB ya hay 10 mujeres desvividas por hombres? Desvividas quiere decir muertas, ahora se usa así. No sé por qué eso es estupidez. En febrero, me imagino que quiere decir. María Francisco, no lo sé, ahora tiene ya escolta Sara Santaolalla. Yo creo que han encontrado una víctima ideal, porque ella también exagera. Yo vi el enfrentamiento que tuvo con Vito y eso salir después con Cabestrillo y dices, no es cierto, no sufriste ningún golpe así, yo los vi, pero bueno. Sigue siendo impresentable lo de Vito Quiles, lo de Javier Negre, que no puede pisar España, como ustedes saben. Entonces entrevista a Ayuso en Estados Unidos, en Nueva York. Pero la impunidad de la derecha es a lo que nos lleva. Y sí, hay una impunidad real de Vito Quiles, aunque empieza a darse pasos para llevarlo a la cárcel. Bueno. Dice, alguien dice, no sé quién, qué suerte tiene el gobierno de Estados Unidos, ahí donde restaura la libertad encuentra petróleo. Esto lo dijo un periodista italiano hace un par de días y es una brillante observación. Bueno, hacer un video dedicado exclusivamente a dar ejemplos de las malas letras que hay en el rock en español, como las del Tri o Caifanes.
Es horroroso eso. Lo intentamos. Bueno, vamos a seguir con cosas que quiero decir, porque si no las digo, si no las cuento, no me funciona el asunto, pero ahora ya no encuentro lo que yo quería hacer. Fíjate, así es la vida. No tengo la entrada de Cuéntame una canción, no sé dónde quedó el vídeo, lo tengo que buscar o volver a hacer, pero hagan de cuenta que hacemos ahora, en lo que me esperan un segundo, hacemos la introducción de Cuéntame una canción. Y esto es Cuéntame una canción, y la canción que vamos a contar hoy se llama Hotel California, una de las canciones más maravillosas de la historia del rock, lanzada, si mal no recuerdo, en 1972 por Eagles. Un segundo, porque claro, tengo los datos de la canción, de la letra, pero no de cuándo fue lanzada. Hotel California, Eagles. 1977, fíjate, es tardía, yo pensé que era anterior. Hotel California fue el segundo sencillo de su álbum de 1976 llamado Hotel California y fue lanzado en febrero de 1977, con lo cual cumple 49 años y el año próximo cumple 50 años esta maravilla de canción. Bueno, por si ustedes no conocen a Eagles, vamos a ponerles a sus miembros. Obviamente la formación ha cambiado al paso de los años. Hombre, he perdido el... Ahí está. Pero aquí están los que más nos interesan de Eagles. Don Henley, que es el baterista y el cantante, esto es muy interesante, es una de las pocas bandas que tenían como cantante al baterista y aparte como escritor. Joe Walsh, que entró desde 75, Glenn Frey, que toca la armónica, Randy Meisner, que murió en 1977, por cierto, el bajista, Don Felder, que toca la mandolina, pero también toca la guitarra, Vince Gill, guitarra rítmica, Deacon Frey, que es guitarrista, porque una de las peculiaridades de la banda es que tenía 3 guitarristas, y es lo que hace peculiar, por cierto, el solo final de Hotel California. Deacon Frey también tocaba la guitarra, Stuart Smith tocaba la guitarra y Timothy B. Smith fue el bajista después de la desaparición de Randy Meisner. Bien, pues esos son los miembros de Hotel California, de los Eagles, y la historia es esta. Don Felder, que tenemos aquí, el de la mandolina, Don Felder, había alquilado una casa en Malibú durante el verano y estuvo en su habitación con una guitarra de 12 cuerdas en julio del 76, desarrollando una serie de melodías que puso en cinta en una grabadora que tenía. Le llevó, cuando se volvió a reunir con la banda, les llevó la cinta a Henley y a... Ay, perdón, me siento mal. Sobre todo a Henley, para que hicieran la letra. A mí siempre me ha alucinado que primero existiera la música de Hotel California y después existiera la letra. Pero Henley cuenta que estaba conduciendo por California de noche y los sonidos de esa música le daban un ambiente perfecto a ese recorrido. California es muy desértica, hay que recordarlo. Y además
Henley había estado leyendo el libro The Mages, Los Magos, de 1965, una novela de 1965 de John Fowles, que sigue la historia de Nicolas Orphée, un joven profesor que viaja a la isla de Fraxos en Grecia, donde encuentra a un rico recluso llamado Maurice Conscious, Mauricio Consciente. Y Mauricio Consciente lo lleva a través de una serie de experimentos psicológicos sin que él se dé cuenta, cambiándole el mundo hasta que pierde su sentido de la realidad. Esta irrealidad surrealista le sonó a Henley como algo parecido a lo que estaba viendo y a la música que estaba oyendo. Henley y Frey escribieron, pues, la letra de Hotel California. Frey dijo que lo que hicieron fue, mira, tomamos este tipo y lo hacemos como un personaje en los magos, en los Mages, donde cada vez que pasa por una puerta hay una nueva versión de la realidad. Y si queríamos escribir la canción como una película. Otra influencia que mencionaron, una influencia profundísima en la cultura popular de aquel entonces, es La Dimensión Desconocida, The Twilight Zone, que, como saben ustedes, es una gran influencia sobre mí. Sin esa serie de televisión y el trabajo de Rod Serling, quizás yo no habría sido escritor y no estaría yo aquí. Y empezamos, pues, a contar la canción. Dice: en una oscura carretera desierta, con viento fresco en mi cabello, cálido aroma a colita. Fíjate, con viento fresco en mi cabello ya me da la idea de que si voy por una oscura carretera desierta, voy en un convertible descapotable. Porque si no, el viento difícilmente va a entrar en el cabello. Cálido aroma a colitas elevándose por el aire. Colitas le llaman a los cogollos recién brotados de la marihuana. A lo lejos vi una luz brillante, me pesaba la cabeza y se me nubló la vista. Tuve que parar para pasar la noche. Hay que aclarar, no existe un Hotel California, la gente lo buscó mucho tiempo, no, es un constructo fantástico. Allí estaba ella en la puerta, oí la campana de la misión ¿la misión de San qué? Bueno, es una misión esencial para la fundación de Los Ángeles, lo cual ubica más en California, y pensé para mí mismo, esto podría ser el cielo o podría ser el infierno. Entonces se encendió una vela y me mostró el camino. Había voces al final del pasillo y creí oírles decir: bienvenido al Hotel California, qué lugar tan encantador, qué rostro tan encantador. Mucho espacio en el Hotel California. En cualquier época del año lo puedes encontrar aquí. Bien, la banda se acababa de mudar a California y, como ese, por cierto, característico de muchas de sus obras, son enormemente críticos con la realidad. Y la California que encontraron es la California que quisieron representar en la canción. Una California donde había un optimismo utópico, la idea de que se iba a vivir una vida mejor, pero conforme los años pasaban, la industria musical se hizo cínica y la promesa de la revolución pues, acabó siendo comercializada. La industria de la música se convirtió en un experimento de capitalismo brutal y las drogas psicodélicas de los años 60 dejaron paso a drogas mucho más heavies como la cocaína y la heroína, que se apoderaron de la industria musical y mataron a muchísima gente. Entonces, ellos veían a California como un glamour enorme, como eso que toda la gente exaltaba de las maravillas de California, pero con un centro, con un corazón enormemente podrido del estilo de vida de los rockeros y en general de la gente bonita de California. Entonces hablan sobre esta mujer que lo recibió. Su mente está distorsionada por Tiffany. Tiffany es la clásica marca de joyería, y si adoras la joyería se te puede retorcer la mente alrededor de la joyería. Tiene el Mercedes-Benz. Mucha gente lo lee como Mercedes-Benz. Benz es esta afección que tienes cuando estás buceando y sales a la superficie demasiado rápido y te provocas burbujas en la sangre, y esto se llama The Bends, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es una descompensación grave. Y ella tiene muchos chicos guapos a los que llama amigos.
Cómo bailan en el patio, dulce sudor de verano. Algunos bailan para recordar, algunos bailan para olvidar. Entonces, es una mujer que tiene a esta especie de corte que quieren y no quieren estar ahí. Así que llamé al capitán, por favor tráigame mi vino. Dijo, no hemos tenido ese espíritu aquí desde 1969. Y 1969 para muchos es el año en el que termina el sueño del hipismo y del verano del amor de 1967 y de la buena onda de la música y la contracultura, y comienza el desastre. Es después de Woodstock, 1969 es Woodstock. Habíamos hablado ya que en 70 fue el concierto de Altamont de los Rolling Stones, donde muere un hombre a manos de uno de los Hells Angels que habían sido contratados como seguridad. 1969-70 es cuando mueren Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix y otros. Y aquí juega con la idea del espíritu alcohólico y el espíritu de vida, porque en realidad el vino no es un espíritu, los espíritus son los destilados del vino. El coñac es un espíritu, una bebida espirituosa porque está destilado del vino. El vino no es un espíritu, pero aquí lo juegan a eso. Y aún esas voces llaman desde lejos, te despiertan en medio de la noche, solo para oírlas decir, bienvenido al Hotel California, un lugar tan encantador, un rostro tan encantador. Se lo pasan en grande en el Hotel California. Qué grata sorpresa trae tus coartadas. Espejos en el techo. Bueno, ustedes saben lo que son los espejos en el techo, ¿no? Son muy comunes en los hoteles de parejitas o en los hoteles o en los sitios non sanctos dedicados a la prostitución, prostíbulos y demás. Champán rosado en hielo. Y ella dijo, todos somos prisioneros aquí de nuestra propia voluntad. Es decir, nadie los obligó, nadie los llevó al Hotel California, sino que han decidido entrar. Y en los aposentos del amo se reunieron para el festín. Lo apuñalan con sus cuchillos de acero, pero simplemente no pueden matar a la bestia. La principal interpretación que hay de esto, porque además también han dejado cosas ocultas los Eagles, es que la bestia es precisamente la heroína, y usaron la idea de los Steely Knives, los cuchillos de acero o acerados, como un juego de palabras con Steely Dan, con quien los Eagles tuvieron una rivalidad amistosa, por así decirlo. Lo último que recuerdo es que estaba corriendo hacia la puerta. Es decir, finalmente ese glamour californiano pues no era lo que yo quería. Tenía que encontrar el pasaje de regreso al lugar donde estaba yo antes. Relájate, dijo el hombre de la noche, The Nightman, es el portero de noche. Que en los hoteles, sobre todo los hoteles pequeños, tenían un portero de noche, ¿no? Y hay un hotel aquí de unos amigos míos en Gijón que tuvo el mismo portero de noche durante años y años y años. Era un hombre cultísimo porque se pasaba toda la noche leyendo, recibía 3 o 4 personas, pero fundamentalmente estaba allí de guardia, leyendo. Buen tipo. Y dice, relájate, dijo el portero de noche, estamos programados para recibir. Puedes hacer check-out cuando quieras, pero no te puedes ir nunca. Es decir, el monstruo te ha atrapado. Y eso es, entre lo que ha contado Eagles y lo que evidentemente se ve, pues la interpretación, no la interpretación, la explicación de Hotel California y de lo que sentía una banda como Eagles cuando llega a California y encuentra el glamour, la maravilla, lo brillante, sexo, drogas, rock and roll, pero también por debajo toda la suciedad y la hipocresía. Así les conté una canción. Gracias a Sergio Álvarez por el superchat. Gracias por su tiempo y compartir su conocimiento e información. ¿Crees que Israel está extorsionando a Trump con información delicada? No, yo creo que Trump hace lo que él quiere, porque además él ya dijo que ni Israel, ni la CIA,
ni la Agencia Nacional de Inteligencia, ni el ejército lo convencieron de atacar Irán, sino que fue su yerno. Su yerno tiene negocios brutales en el Medio Oriente y su yerno, Jared Kushner, es el que lo convenció de emprender la aventura en Irán. Así que eso está extorsionando. ¿Qué vas a poder extorsionar a Trump? Esa es la razón por la cual parecen cómplices en todos sus crímenes. Israel no es cómplice en la mayoría de los crímenes de Donald Trump ni de lejos. Ha estado mucho más cerca Rusia que Israel de Donald Trump, por favor. Me voy a suscribir en Patreon, disculpe si no le gustó mi nombre. Ocurre que es mi correo Gmail y lo uso para todo, pero este año lo voy a cambiar para darle la seriedad que se requiere. No, si no me desagradó, simplemente me llamó la atención porque suelen ser bastante más simplones los nicks o nombres de internet y Hades Cronos, pues hombre, revela por lo menos un poquito de cultura clásica, ¿no? Hades es el infierno y el dios de los infiernos, y Cronos es el tiempo. Hades es hijo de Cronos, creo. Ya no me acuerdo. Mejor no digo nada porque luego me van a reñir por decirlo mal. Pero no, está muy bien Hades Cronos, tú quédate así. Mientras no digas barbaridades, yo no tengo problema con el anonimato hasta que se convierte en un acto de cobardía. Siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, el acto de cobardía es te ataco, pero no sabes quién soy. Y ataco todo lo que dices y te insulto y tal, pero yo no puedo, yo no me exhibo. Y esto a mí siempre me pareció muy mal, y yo siempre lo he dicho, el anonimato en Twitter, en las redes, es válido si te juegas algo. Si yo entiendo que una mujer iraní, o un disidente chino, o un disidente ruso, o sean anónimos, porque se juegan mucho. Pero si no, no hay justificación. Yo doy mi nombre, mi cara, sobre todo lo que digo, lo pongo por delante y espero reciprocidad, ¿no? Bueno, en el Perú, dice Carla Ciguaraya, los delitos de corrupción no prescriben, pero también se utiliza de forma política, hay mucha. ¿Tú crees que esos delitos deben prescribir porque duran años? No. No, porque es una forma de decir a la gente si logras eludir la justicia durante mucho tiempo. O sea, hay delitos que deben prescribir. El robo, sobre todo robos pequeños, ¿no? Pues claro que deben prescribir. Robos hechos por necesidad y por gente muy joven, etcétera. Pero hay otros delitos como el asesinato que no deben prescribir y no tienen prescripción. En la mayoría de las legislaciones que yo conozco no tienen prescripción y creo que así debe ser. Creo que hay delitos que no pueden prescribir, ¿no? Scooby está frente a On Air. Mira, lo están. Me encanta. Efectivamente, y me lo movieron del lugar, porque lo había yo puesto aquí con Tesla, Einstein, Newton y Marie Curie, pero quien me hace favor de limpiar esto una vez al mes, pues me lo movió. Ahí está Scooby-Doo frente al letrero de al aire. Las neuronas del dolor y las del placer son las mismas. La presión del estímulo determina lo que sentimos. Muy interesante. Sí, pero no. No. Las neuronas del dolor se disparan cuando hay dolor. No son las mismas del placer. Esa es una observación que no es correcta, debo decirlo. Volvemos en un segundo. Bueno, Juan Magno Aguilar, hace poco compartí su corte de la semana pasada sobre filosofía en un grupo y un filósofo se reía porque afirmaba que en todos sus ataques a la filosofía estaba usando precisamente la filosofía. Vale, seguramente se siente muy original, pero a ver, un segundo.
Seguramente se siente muy inteligente, muy original. ¡Ah, lo pesqué! Está usando filosofía. Vale, pregúntale qué es la filosofía, cómo sabe que la estoy usando. Esta es una de las preguntas que yo les hago siempre a los filósofos y que no me las han podido responder. ¿Cuándo una reflexión es una reflexión filosófica? ¿Cuándo una especulación es una especulación filosófica? ¿Cuándo un argumento que da uno, considerándolo razonable, racional y basado en datos, es un argumento filosófico? Bien, para llegar a eso es necesario definir qué es la filosofía. Y como ya vimos, no existe la definición. Y cuando lo dije, vinieron, bueno, se los pongo así de barato. Hay 213 comentarios sobre una cosita de 9 minutos y 2 segundos que dije. 213 comentarios. Alguno de ellos, por esto que dije, las clases de filosofía. Alguno de ellos así. Me tomé la molestia de contar las palabras y hacer un cálculo de cuánto tiempo tomaría leer eso en voz alta. 6 minutos. A un ritmo de 110, 120 palabras por minuto, que es lo que se utiliza cuando uno habla de manera inteligible. Puede hablar mucho más rápido sin que le entiendan. 6 minutos de lectura. 6 minutos de comentario para un video de 9 minutos de comentario. Miren, a muchos les respondí, porque claro, este es el punto más interesante, o uno de los puntos interesantes. Siempre que hago alguna observación sobre filosofía, de las que he hecho 114, si mal no recuerdo, o sea, tengo 114 vídeos en esta lista de reproducción, y son muy repetitivos, porque no hay mucho más que decir. Cada vez que digo eso, vienen en masa docenas de filósofos o filofilósofos, es decir, amantes de la filosofía, a repetirme exactamente lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque ni leen los comentarios de otros genios como ellos, ni mucho menos van al canal y buscan filosofía en el canal a ver qué coño he dicho yo sobre la filosofía. No. Ellos ya saben todo lo que yo quiero decir, ya saben lo que yo pienso sobre la ciencia. Eso es maravilloso, ¿no? En 10 minutos no te lo puedo contar. Y sobre todo en un video en el que prácticamente no mencioné a la ciencia. Pero no, es que tú crees que la ciencia y tú opinas esto. Y yo, perdón, ¿de dónde sacas todo eso? Espero que allí no de más abajo. El caso es, y mucho menos, por supuesto, digo, van a ver los comentarios que se han hecho donde ya sus genialidades han sido repetidas una y otra y otra y otra vez por los filósofos y filofilósofos que tenemos. Voy a poner algunos ejemplos de lo que vi, porque me parece que para saber usted qué es la filosofía debería ir a estudiar la carrera de filosofía. Pues es absurdo. Y cuando hago respuestas, ¿qué creen ustedes? Me dice uno, por ejemplo, la filosofía pretende hacer preguntas correctas sobre la naturaleza. Hay preguntas incorrectas. Qué raro. Aunque no tengan una respuesta precisa. Se trata de parcelar el continuum de la realidad, uniendo o separando conceptos, formando secuencias de relaciones. Nunca me dejo relaciones entre qué. Que serán distintas para cada perceptor. Cada perceptor puede decir que las cosas no son en sí, sino que las cosas son en mí. Más o menos se entiende, aunque es con el lenguaje propio de estas personas. Digo, ¿y esto no basta que se haga una vez? Para eso hay miles y miles de filósofos usando dinero público y haciéndose los interesantes. Basta un estudio de psicología para determinar que las personas perciben algunas cosas de manera distinta y personal. Listo, hecho, ya. A lo que sigue, ya. ¿Qué sigue? No, es que en eso está la filosofía. No, sí, hay cosas que percibimos de cierta manera, las percibimos de manera distinta a los seres humanos, y por eso hemos echado mano de herramientas que nos permiten garantizar que una observación
no sea subjetiva sino objetiva. Los instrumentos, los telescopios, los sensores de todo tipo, los estudios analíticos, por ejemplo, de sangre, etcétera. Todo eso sirve para que los seres humanos no dependamos de que a veces las cosas las vemos distinto según cómo somos. Si ese es el gran descubrimiento de la filosofía, pues primero había que confirmarlo empíricamente, y una vez confirmado empíricamente, ¿y ahora qué? ¿Ya se pueden dedicar a otra cosa? No, no se van a dedicar a otra cosa. Me tomaré este vídeo con filosofía. Le digo, dime, ¿con qué te lo estás tomando? ¿Qué es eso? Y aquí Orlando Vera, que dice lo mismo que han dicho cientos. Dices que la filosofía es inútil, pero das tus razones para ello usando filosofía. ¿Le uso filosofía? A ver, explícame qué es la filosofía y cómo la uso. Me interesa mucho. A lo mejor soy un gran filósofo y no me he dado cuenta. Y entonces, para decirme que no me va a responder Orlando Veras feliz, se marca esto. Empecé a escribir mi respuesta, pero me di cuenta que estoy siendo demasiado detallado y me tomaría mucho tiempo. O sea, para decirme que no me va a responder, usa eso. Really, Willy. Pelafustán, que se cree más inteligente que todos los filósofos. Yo nunca dije eso. Más honrado sí soy. La sociología, la economía, todo es filosofía. No todo es filosofía. Ningún filósofo dice que haya encontrado la verdad. Nunca dije eso. Luego cuando juegan a la retórica es cuando más me gusta. La pregunta sobre Juan Manuel Martínez, un tal Juan Manuel Martínez, Q2YL. La pregunta sobre la utilidad de la filosofía, ¿es una pregunta filosófica? No, es una pregunta genuina. Afirmar que no sirve para nada, ¿es una postura filosófica? No, es una observación. He observado lo que ha hecho la filosofía de los sofistas para acá y el resultado es ese. Querer que la filosofía se parezca a las ciencias naturales es una aspiración filosófica. Digo, no lo sé, nunca dije querer tal cosa, o sea que más bien es un invento tuyo. Así como por inventarse las cosas se lo pasan. La filosofía de charlatanería es la base de la lógica. La lógica se desarrolló al mismo tiempo que la filosofía la desarrollaron algunos de ellos los mismos, ¿no? Pero nadie dice que las matemáticas sean filosofía solo porque Pitágoras hacía matemáticas y filosofía. Y luego se equivocaba en un montón de cosas más. Nadie dice que la música sea filosofía porque Pitágoras hacía música y hacía filosofía. Pero con la lógica, no, la lógica es la base de la filosofía. No es cierto. Y hace muchísimos años que la lógica es un dominio de las matemáticas. Que hay 2 cursitos de lógica en las carreras de filosofía y generalmente es lógica tradicional, ¿no? ¿Qué más? Mucha ignorancia la tuya, con eso lo reveo. Mira, es una observación muy interesante, pero no basta. Mucha gente está a favor de lo que digo. ¡Qué aberrante vídeo! ¡Qué profundo comentario! ¡Qué agudo argumento! ¡Qué sabiduría destila! ¿No? Sí, no dice nada. Luego viene el que se marcó este rollote. Como egresado de filosofía, respeto mucho a los que se dedican su vida al estudio de la misma, pues, respetarlos como personas, pero nada más, lo cual es un gran sacrificio en términos de expectativas de estabilidad económica. Nadie puede definirte lo que es la filosofía. Joder, admiras mucho a la gente que se dedica a algo que no puedes definir. Hombre, si yo admiro a alguien que se dedica a la carpintería, yo sé a qué se dedica. Hace muebles o cositas de carpintería, de ebanistería, trabaja con madera y herramientas. A ver, un segundo, ahora vuelvo.
Y así, constante, sí, por un lado y por otro. De veras he estado. Y si las pongo en comentarios, hubieran ahogado el tema de comentarios, lo de la filosofía. Es un ejercicio de pensamiento que se encamina a una búsqueda de las verdades y verdades que se aproximan a la realidad. Tú filosofas y no te das cuenta, así eres la filosofía, no es para todos. Empezamos con el de, es que nosotros somos la raza superior. Y le digo, vale, ¿me puedes decir una sola verdad desprendida de la búsqueda de la filosofía? No, no es el comprenderla para todos, aun cuando vivamos, bla, 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 bla. Pero decirme, responderme, afirmas que la filosofía está en eso, pero encuentra de verdades. Bueno, ¿cuál ha encontrado? No, ninguna. Bueno. Al final acaban siempre diciendo que hablar, que pensar es filosofar, lo cual me parece muy alarmante, ¿no? Hay muchas formas de pensamiento que no llamaría yo filosóficas, pero bueno. Por ejemplo, mi pensamiento a la hora de generar un poema, pues no creo que esté haciendo filosofía, pero como no la puedan definir, también igual es cierto, pero si todo es filosofía, pues ya nada lo es. Algunos, bueno, me cuentan su vida. Es que yo, como he leído mucho a Ciorán, me cuentan no tiene nada que ver, pero bueno. La filosofía es una herramienta, me dice uno, y casi todos anónimos, eso. Y le digo, nunca te dará una respuesta, a lo mucho ayuda a podar el árbol y hacer más visible el camino a seguir. Pura metáfora que me deja que la interprete yo, y eso no se vale. Y le digo, pues eso no significa nada. Dudo mucho que sea posible que algo signifique nada. Ese es el tipo de comentarios que dices, mira, en este caso te equivocas profundamente. La ciencia resuelve la aproximación, porque yo no hablé de ciencia, pero no es capaz de establecer el qué ni el por qué. Te pongo un ejemplo, la gran mayoría de los científicos que conozco piensan que pi tiene un significado concreto en la realidad. Si tiene un significado 3.14159, ese es el significado concreto que tiene pi en la realidad. Y se maravillan ante la idea de que las matemáticas generan el universo. No, eso es misticismo. No me vas a decir que son científicos cuando estás hablando de ideas de místicos. Las matemáticas son estructuras que creamos los humanos para no alucinar demasiado fuera de la realidad. No, para cuantificarla y entenderla y ordenarla, ¿no? Pero entonces, digo, las opiniones de los científicos no tienen valor científico. No las uses como argumentos. Si son opiniones y no están basadas en ciencias, pues es como si un científico admiradísimo es aficionado al Barça, no por eso el Barça es mejor. El Barça es mejor porque juega bien. Pero esto es lo de siempre. No estás haciendo un juicio utilitarista, claro, como no sirve como la filosofía no es útil, así como la ingeniería de caminos. Yo nunca dije eso. Hay muchas cosas que tienen una utilidad diversa que no es forzosamente científica ni utilitarista. La poesía, la música, el arte mismo, las artes plásticas, la escultura, la lingüística, puedes. No, todo, es que a todo le puedes acabar encontrar una utilidad, menos a la filosofía. Pero finalmente yo pregunto, aquí fue donde empecé a ponerles el algoritmo, la URL, y si ustedes con su teléfono ven ahora este código QR, pues este código QR los lleva a la lista de reproducción de más de 100 vídeos sobre filosofía. Y si no tienen que decir algo que no esté respondido allí, hablamos. Pero por favor no me traigan siempre a lo mismo. Esta es muy buena. La filosofía sirve, entre otras cosas, para desenmascarar sofistas como tú. Y le digo, inténtalo, te dejo algunas decenas de vídeos sobre el tema para que me desenmascares, pero bien y de modo contundente. Te esperamos. Hace 3 días que está viendo los vídeos Leonardo Rodríguez y todavía no me responde.
trabajo de la filosofía no es dar respuestas, sino plantear preguntas. Esto lo dicen muchos, incluso lo dijo Bertrand Russell. Y le digo, es una arrogancia demoledora. ¿Cómo puede la filosofía plantear preguntas sobre cosas que ignora, desde la genética molecular hasta la economía, la física de partículas o las relaciones sociales? No solo es absurdo. Además, eso presume que los genetistas, los economistas, los físicos y los sociólogos no saben plantear preguntas. Pobrecitos, son bobos, así que necesitan a los amos superiores de la Facultad de Filosofía. No, hombre, no. Y así sucesivamente. Bueno. Y luego están los que se quedan con las mayúsculas todo y que es horrible, es imposible leer. Eso, estoy en completo desacuerdo contigo. Está muy bien. Dime un dilema ético que haya resuelto la filosofía en los últimos 2500 años. No hay dilemas éticos que la filosofía haya resuelto, entonces ¿para qué estudia ética? Ese no es su objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar ética si no es entender la ética? A mí explíquenme. Pero no me explican. Así que estamos con los filosofuriosos, y ahí está pues el amigo tuyo ese que dice que hago yo filosofía. Pues mira, si yo hago filosofía la puede hacer cualquiera, y si la hace cualquiera, lo que sobra son los filósofos. Continuemos. ¿Qué más me dice? Hay vídeos para identificar si eres polímata y muchos salen comentarios que sí son, porque tienen 2 o 3 carreras o diversos intereses. Si son polímatas, no sé, depende de cómo definas polímata. Una vez que tengas una definición de polímata, será muy fácil saber si una persona es polímata o no. Es como si es cuánto mide usted. Pues mira, si no tienes un metro, que diga, mira, esto es un milímetro, esto es un centímetro, esto es un metro, no vas a saber cuánto mide la gente. Necesitas poner el marco de referencia tú. Polímata es una palabra que en sí no tiene ningún significado. En una época se le ha aplicado a unas personas, en otra a otras. ¿A qué te refieres? Cuando tengas la definición, la aplicas y entonces ya puedes ver, ¿cabe o no cabe en el jarrito? ¿Cuánto mide el jarrito? 1 litro. Para las cosas que pesan más, que tienen un volumen mayor a 1 litro, no caben en el jarrito. Pero necesitamos el jarrito. ¿Cabe esto en un jarrito? Pues depende del tamaño del jarrito. Depende de la definición. Y por eso hay muchas discusiones que yo rehuyo, porque partimos de la base de que la gente no define a qué se está refiriendo. Lo comentaba yo la semana pasada con respecto a inteligencia, arte y genocidio, por poner 3 ejemplos recientes, donde me han pegado a mí hasta con el gato, personas que no tienen una definición de aquello de lo que están hablando. Dice José Antonio Fragoso Bailón, no sé, desarrollaron en España una córnea artificial a partir de escamas de peces, aún no se aplica en humanos, bueno, no lo sé, habrá que ver los datos. Ganar por internet, ¿qué opina de los chauvinistas españoles? Gustavo Bueno, Jesús MG Maestro. Pues opino de los chauvinistas españoles lo que opino de todos los chauvinistas. ¿Qué es lo que opino de todos los nacionalistas? El nacionalismo es repelente, es lo contrario al avance de la humanidad, es tribalismo con ínfulas, es exclusionismo con pretextos bobos, es supremacismo finalmente. Yo siempre se los he dicho a los catalanes, yo cuando estoy en Cataluña pues estoy en mi país, tú me quieres echar de mi país, ¿por qué? ¿Por qué los que están... ¿Quieres pintar una raya? Porque los que están de aquel lado de la raya no son tan guay como tú, no son tan simpáticos, tan guapos, tan inteligentes, tan patriotas. ¿Qué? ¿Qué sentido tiene poner esa frontera que tú quieres poner ahí un señor con un fusil y que diga, enséñame su pasaporte y su visa para poder entrar? Somos tan diversos los seres humanos que separarnos por razas, por sexos, por nacionalidades, por estaturas, por edades, es profundamente idiota, Y aquí Sidai Dark lo dice con toda claridad. Las preguntas filosóficas sobre la inteligencia o la libertad o la verdad son solo discusiones semánticas. Sí, yo huyo de las discusiones semánticas desde los 17 años.
La existencia de Dios es una certeza absoluta para los filósofos cristianos, pues, pero es una certeza falsa, es una certeza imaginaria. Yo tengo la certeza de que la electricidad y las leyes de Maxwell funcionan porque me estás viendo ahora. Si las leyes de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell no funcionaran, no me estarías viendo. Pero tengo una base fáctica para afirmarlo, ¿no? Bueno, ¿de qué más estamos hablando? ¿Usted cree que el papel moneda ha sido un mal para la humanidad? No, es una consecuencia lógica de un desarrollo del que nadie tiene control. No veo por qué sea un mal para la humanidad. Vi a un facha diciendo que ya no se podía llevar una bandera de España que te causaba problemas. A ver, no, mira, te voy a contar. Hoy es jueves, el jueves pasado, el martes, el lunes. El lunes hace 10 días, 11 días, yo estuve en el partido España-Ucrania clasificatorio para el Mundial de Baloncesto. Se jugó aquí en Oviedo, a 20 minutos de donde estoy. Y yo llevaba una bandera de España. Pero es más, en cada butaca había una bandera de España y la agitábamos cada vez que metíamos canasta, ¿no? Y a mí no me causó ningún problema, ¿no? Jamás me ha causado ningún problema. ¿Por qué va a causarte un problema? Ahora, si usas una bandera española con el símbolo del franquismo, que es el aguilucho aquel con el escudo de armas, y sí porque estás diciendo que eres franquista, eso es un problema. Pero una bandera de España, la bandera de España es de todos los españoles, no solo de aquellos que son fascistas. Ariel Fernández, lo veo siempre, muchas gracias desde Buenos Aires, saluda. Bueno, le puedo preguntar qué opinas de los documentales de Ken Burns, que si los veo algún día te puedo contar. No sé, hay un canal de un chileno llamado Nico Boria donde canta canciones de rock y las traduce al español. ¿Lo has visto? No, no lo he visto. Hades sí es hijo de Cronos, claro, es Saturno. Sí, sí. Es que yo supe mitología, pero cuando era joven, ¿no? Luego se me olvida. Y dice Marín Franco, The Bends es las dobladoras, el dolor en las articulaciones que hace que los buzos se doblen por las burbujas de nitrógeno en la sangre, que son horrorosas. Sangre y articulaciones, sí. ¿Qué opinas de la filosofía natural? Que no sé qué es. Defínemela y te cuento. Un segundo y vuelvo. Bueno, vamos a algo que quiero hacer, aunque luego tengo otra cosa que podríamos esperar, por eso lo de Víctor Orbán, que está a punto de perder las elecciones, pero las elecciones son en abril, o sea que podemos esperar una semana o dos para hablar de las elecciones en Hungría. Porque a mí me dicen que la derecha va en avance y yo siento que la derecha está dando unos porrazos espectaculares en las elecciones en distintos países, ¿no? En Portugal pues, ya estaban como los de Podemos que contaba yo el otro día, ¿no? Estaban echando las campanas al aire y perdieron por paliza. Pero bueno. Hace mucho tiempo que la gente me pregunta ¿por qué no hemos vuelto a la luna? Algunos creen que se fue una vez y ya. Luego hay que explicarles, no, mira, se fue 7 veces. Una vez no se llegó porque tuvo un problema la nave espacial, generó una película que tú debes conocer que se llama Apolo 13. Llegaron al Apolo 11, el 12, el 14, el 15, el 16, creo que hasta el 17, no me acuerdo. Pero te dicen, no, se dejó de ir a la luna. ¿Por qué se dejó de ir a la luna? Porque dejó de ser interesante. Porque dejó de ser relevante políticamente, porque dejó de ser un dinero que valiera la pena gastarse, porque dejó de llamarle la atención al público estadounidense
y no le tenía ningún interés ni los chinos ni los soviéticos en ir a la Luna. Ya había ido a Estados Unidos, se había ganado una guerra política. La exploración espacial fue una gloria de la ciencia, pero no se hizo. No se hizo para impulsar la ciencia y el conocimiento. Fue parte de la Guerra Fría. Se fue a la Luna, Estados Unidos fue a la Luna para que no llegara la Unión Soviética antes. Y la Unión Soviética iba a la Luna para llegar antes que Estados Unidos. Porque la excelencia tecnológica era parte del área subjetiva de la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos había enfrentado el hecho de que la Unión Soviética le había ganado en todo. Siempre se había pensado en ir a hacer exploraciones espaciales, pero no era una prioridad nacional para nadie. No había recursos para impulsarlo tanto como se podía haberse impulsado. Estaba allí, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se llevaron investigadores científicos alemanes que habían trabajado en las bombas V1 y V2 y V2, porque usaban cohetes de retropropulsión, que era evidentemente la forma que ya se había demostrado que era la mejor forma de ir al espacio. Pero la Unión Soviética de pronto puso el Sputnik en órbita y Estados Unidos entró en pánico. Y entonces pues, vamos a empezar la carrera espacial. Entonces, la Unión Soviética la fue ganando. Primer hombre en la Luna, Gagarin. Primer hombre en órbita, Gagarin. Primera mujer en órbita, Tereshkova. Primera nave que le pega a la Luna, la Lunik. Primera nave que lleva a Venus, la Venera. Primera nave, todo lo primero era de la Unión Soviética. Esto es muy importante señalarlo y creo que deben saberlo ustedes. La Unión Soviética, tecnológica y científicamente, era basura pura. No podían hacer televisores que no estallaran. La mayor parte de las explosiones, de los incendios en Moscú durante al año, se debían a televisores que estallaban. Solo funcionaba la ciencia y la tecnología en cuestiones bélicas y en el espacio considerado como una aventura bélica. Era parte del enfrentamiento de la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos hizo un esfuerzo extraordinario por llegar a la Luna para ganarle la carrera espacial a la Unión Soviética, carrera en la que había perdido todas las etapas anteriores. Y la Unión Soviética, en cuanto Estados Unidos llegó a la Luna, dijo, pues no nos interesa, vamos a empezar a hacer algo que sea mucho más rentable, que es el espacio exterior, poner una nave, una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra y aprovechar el espacio para hacer tecnología y para hacer ciencia y para hacer un montón de cosas, porque la Luna no tiene demasiado chiste. De la Luna se trajeron una enorme cantidad de muestras. Todas las expediciones que fueron trajeron muestras de distintos puntos, aterrizaron en distintos puntos y ahora las naves que están en órbita alrededor de la Luna, por cierto, pueden ver los puntos de aterrizaje de todas las naves Apolo de los Estados Unidos para que ustedes se los digan a sus amigos que creen que no se llegó a la Luna. Sí, se llegó. Y hay muestras y se han estado estudiando desde entonces. Y yo preguntaba siempre, me decían, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? Jaja. Pero lo decían así como la conspiranoia. No hemos vuelto porque nunca fuimos. No hemos vuelto porque ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué se te perdió en la Luna? Y vamos a ver.
sí hay argumentos para ir a la Luna, pero no son los que ustedes creen. Primero es eminentemente científico y francamente decir que vamos a hacer ciencia en los alrededores de Donald Trump, pues es como mejor no decir nada, ¿no? Porque Donald Trump no entiende de lo que es eso de la ciencia, ni le interesa. Él va en contra, cuando tiene una opinión en contra de un hecho científico, como en el caso de los generadores eoloeléctricos, pues él dice que son ventiladores. No, no es cierto, los llama molinos de viento. Cree que son molinos de viento, es fascinante. Les llama windmills y nunca les llamará turbinas eólicas ni nada por el estilo, que es precisamente lo que son, ¿no? Él los ve como los del Quijote, en fin. Entonces, ¿hay un motivo científico para ir? Sí. ¿Hay otro motivo científico? ¿Hay otro motivo para ir? Sí. Dicen que son los recursos y la economía. El polo sur lunar contiene hielo de agua, lo sabemos, se puede convertir en oxígeno para respirar y en hidrógeno para tener combustible para nuestros... Aquí no usamos esos sistemas para obtener hidrógeno, pero allá se va a poder usar, se va a desarrollar la tecnología. También tiene metales de tierras raras y helio 3, que es un posible combustible para la fusión nuclear. Sí, pero eso está en la Luna. Traerlo a la Tierra cuesta un dineral. Cada kilo que mandas al espacio tiene un coste elevadísimo. Mandarlo a la Luna tiene un coste muchísimo mayor. Ir a sacar cualquier material, cualquier recurso mineral que tú quieras, que te parezca valioso, 2 toneladas de litio, te va a costar una cantidad de dinero traerlo que no hay forma de ver la viabilidad económica. Quizás la haya en un momento dado, en este no. Luego es el punto intermedio para ir a Marte. Sí, sería interesante ir a Marte desde el punto de vista científico, sí, pero el ser humano no va a vivir en Marte nunca. Y es muy feo decirlo. Yo escribí ciencia ficción, yo viví toda la edad de oro de la ciencia ficción, donde se esperaba que el ser humano se extendiera por el universo como una plaga, como un moho, y ocupando galaxias y sistemas planetarios. No, no va a pasar. La mayoría de los planetas que hemos encontrado, los exoplanetas, están lejísimos. No se puede ir. Y si vas, no se puede volver. Puedes ir en naves generacionales donde la gente se reproduzca dentro de la nave y después de 5.000 años lleguen a aquel planeta. Desde el punto de vista de lo que estamos en la Tierra, nos da exactamente igual. Bueno, pero podemos convertir a Marte en un vergel. Oye, si lo podemos hacer en Marte, pues vamos haciéndolo en el desierto del Teneré, aquí en la Tierra, ¿no? Y en el desierto de Atacama, y en el desierto del Gobi. Y convertimos eso en un vergel para que todo el mundo pueda comer, ¿no? ¿Por qué terraformar Marte cuando no has terraformado el planeta Tierra? Una vez que te vayas a Marte ya no puedes regresar a la Tierra. Las alteraciones que sufre el cuerpo humano en el espacio son bien conocidas por la estancia de astronautas en las estaciones espaciales. Una vez que te vas 6 meses a Marte, estás un mes en Marte, regresas 6 meses después y no puedes estar en la Tierra como no sea con atención médica profundísima y en silla de ruedas. ¿Qué sentido? ¿Alguien se va a ir de vacaciones a Marte, 6 meses de viaje para estar una semanita en las playas inventadas de un monte en Marte? No parece.
Finalmente, intereses estratégicos y geopolíticos. La presencia en la Luna es una forma de proyectar poder nacional y obtener acceso a recursos valiosos que, insisto, que traerlos es inviable. Pero bueno, sí, esos intereses geopolíticos y estratégicos son los mismos que movieron la carrera espacial en los años 60, 70. La oportunidad económica, una economía cislunar con turismo y minería y algo que cree miles de trabajos, créalos aquí, ¿no? Porque cada persona que llevas allá a trabajar te cuesta un platal. Te cuesta muchísimos recursos trasladar a una persona de California al mar de la tranquilidad, para que trabaje de camarero en un hotel de la Luna. A mí no me suena lógico, puedo estar equivocado. El valor científico es el único que le encuentro, pero entiendo que ni a Putin ni a Donald Trump les tiene lo más ningún cuidado, les tiene sin ningún cuidado el desarrollo científico y tecnológico y el conocimiento de los orígenes de nuestro sistema solar, del origen de la propia Luna, del que ahora tenemos ideas mucho más claras. Pero fuera de la parte científica y tecnológica, que sí es un avance importante, si ya acabamos con las piedras que trajimos, pues hay que ir a explorar más. Y ahora tenemos más claro dónde o qué estamos buscando, porque ya conocemos parte de la superficie de la Luna. Pero fuera de eso, suena todo tan infantil. Yo escribí ciencia ficción así, disfruté mucho la ciencia ficción así, y la fantasía y la ciencia ficción que le llaman ópera espacial o space opera, donde prácticamente podías viajar de un planeta a otro como quien toma un avión y va, y en 3 horas estás en Madrid o estás en Júpiter. Pero la realidad es que no tiene más sentido que el geopolítico el que ahora Estados Unidos y Elon Musk hayan decidido que quieren ir a la Luna. Y una vez que lleguen allí, lo más probable, y si me equivoco me dará mucho gusto, lo más probable es que digan, ¿y ahora qué hacemos? En fin. Bueno, ¿de qué más podemos hablar? ¿Qué tan probable es que Netanyahu realice un ataque nuclear? Muy poco. Nadie quiere ser aquel que sea responsable ante la historia de una barbaridad así. No lo creo. Me es grato encontrarlo en vivo, dice The True Werewolf, gracias. ¿Conoce el trabajo de Jesús G. Maestro? No. Aborda una problemática similar con los filósofos como lo expone usted. Ah, pues qué bueno, lo felicito. Pero yo creo que pensé que era filósofo él. ¿No? ¿No era su trabajo ese? Bueno, Jones. Bueno, tiene un diálogo que es muy interesante, por supuesto. Dice Alfer Ingeniería y Proyectos. Cuando yo estaba en secundaria, mis cuates y yo decíamos que Hotel California era satánica y que hablaba de una cuestión con una mujer muerta en el Hotel California. Madre mía. Interpretaciones hay muchas. ¿Cómo se llama la banda que toca el tema que usa en las pausas? No lo sé, déjame ver, voy a hacer una pausa. Pues a ver, ahora te digo por qué. Porque tiene varios nombres eso.
pero creo que es The Grey. Y la canción es Soaring. No. The Great Room, Golden Palms. Pues es The Great Room, que es la habitación gris, y Golden Palms, palmeras doradas. Son los artistas, son los dos artistas, no sé quiénes sean. Es lo que sé. Como les digo, yo esto lo tengo de una biblioteca de Royalty Free, que es la que usamos para enterarnos de cosas. Bueno, vamos a hacer los comentarios antes que otra cosa, para ver si no se alargan mucho el día de hoy. Mientras tanto, ¿qué me dicen? Antes decías que preferías un biólogo filosofando sobre biología. No te acabas a la filosofía como tal, sino la carrera. Bueno, pero yo llamo filosofía a la especulación, simple y llanamente a la especulación. Siento que la especulación sin bases es más filosófica que la especulación con bases, pero siento que eso es lo que define precisamente la filosofía. El que puede especular sin necesidad de preocuparse por la realidad. En ese sentido, si quieres especular sobre biología, pues es preferible que seas biólogo a que seas filósofo. Con alguno de estos que estaba en el rollo me pasó que decía él algo que no iba a poder descubrir la ciencia sobre el ser humano. Y yo le decía, pues es que ya lo hizo, es que el estudio de la evolución se averiguó esto y esto, ¿no? Entonces, ya lo resolvió la ciencia, pero tú como no te has querido enterar de la ciencia porque te estás muy feliz con la filosofía, porque con eso te basta, tienes el problema de que no te enteraste. Bueno, vamos a hacer todavía no cambio la entrada, pero son los comentarios newtonianos, o si quieren para que riman, newtonararios, qué sé yo. Bueno, voy a leer eso después, pero bueno, tenemos cosas. Cuando yo hablaba de curso para ANCAPs para narcocapitalistas, hablábamos de lo que significaría la muerte del Estado para los anarcocapitalistas. Es decir, si no hay Estado, nadie cuida su dinero, lo cual es un problema. Pero entonces siempre aparece alguien como Vicente Villafuerte que dice, en el anarquismo de verdad, el de izquierdas, no sé por qué es más de verdad el de izquierdas que el de derechas, si son lo mismo, no existiría la propiedad privada, por lo cual no existiría el robo. Si necesitas algo, lo pides. Suena muy bonito, no lo niego. El folleto publicitario es de lo más atractivo. Mi pregunta, ¿y si lo agarras? ¿Y qué tal si agarras todo lo que es propiedad social? Toda la leña, toda la comida, todo el ganado, todos los coches, y le rompes la cabeza al que proteste. ¿Qué tal va saliendo el anarquismo de verdad? El problema del anarquismo es, siempre lo he dicho, es que parte de un consenso de gente entre iguales, donde todos deciden respetar exactamente lo mismo. Con uno que rompa la ley, das al traste con toda la sociedad, porque claro, el que rompe la ley no tienes forma de controlarlo, no tienes leyes, no tienes sociedad, no tienes policía, no tienes cárcel, no tienes jueces, no tienes nada. Es anarquismo. Si empiezas a crear leyes y a tener
lo que decía yo en el vídeo, legislativo, ejecutivo y judicial, pues entonces ya no es anarquismo. Ese es el problema que tiene. Leo Giro-san, su merced, tengo una duda. ¿De verdad no son gringas las bases militares de Morón y Rota? Lo pregunto pues después de buscarme serie por todas partes que les pertenecen a Estados Unidos. Digo, no. Son bases españolas. De hecho, si tú ve un mapa de Rota o de Morón, está la base y está el sector estadounidense. Dentro de la base hay un sector que se le da el uso a Estados Unidos, según convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América del 1 de diciembre de 1988. Es así de simple. Dice 345RVV. De acuerdo con todo, pero creo que esa no era la pregunta, lo de la muerte del Estado. Si en el ámbito de comercio de mercado, ¿qué tanto debe o no intervenir el Estado? Y le respondo, el Estado tiene que intervenir tanto como sea necesario para proteger a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, a las partes interesadas, que son generalmente los vecinos alrededor de las empresas, el medio ambiente y la seguridad nacional, que es lo que hace el Estado en los países capitalistas. En algunos lo hace mejor y entonces hay menos problemas, y en algunos lo hace peor y entonces abusan de alguna de estas instancias sociales. Pero el Estado tiene que moderar lo que le haces a la gente a tu alrededor, con leyes que puedan hacerse cumplir. Los trabajadores no puedes explotarlos, los proveedores no puedes engañarlos, no puedes obligarlos a venderte barato, no puedes reventarlos. Los clientes no les puedes vender basura, no los puedes envenenar, no los puedes someter a precios ridículos por tu capricho. Las partes interesadas, no puedes contaminar y no puedes impedir el paso de una carretera que usan todos, porque cuando entran tus camiones no quieres que estén los demás. El medio ambiente, no puedes echar tu basura al río, no puedes contaminar el aire, no puedes tirar todos los árboles que se te dé la gana sin plantar otros, etc. Y la seguridad nacional. Tanto mercado como sea útil y tanto Estado como sea necesario, como sea conveniente, porque, repito lo que dije la semana pasada, el capitalismo crea riqueza mejor que ningún otro sistema que conozcamos, no conocemos más que el de la propiedad social. El capitalismo crea riqueza. El chiste es que crea riqueza sin pasar a perjudicar a otras personas y que luego esa riqueza se distribuya poco más equitativamente. Y dice Cubinto, Giorgia Meloni ha tomado la misma posición que Sánchez y no ha habido tanta repercusión ni amenazas. En mi opinión, el problema que tiene Trump con el gobierno español es que es de izquierdas y no le lamen las botas. Pues que otro problema es que nadie se había atrevido a decir que no hasta que lo hizo Sánchez. Y ahora se han sumado Francia, Italia y Reino Unido, y eso sí que Trump lo ve como un desafío. Todos estaban de acuerdo con él hasta que Sánchez dijo, yo no. Y entonces Francia y el Reino Unido y Italia dijeron, yo tampoco. Luego me dicen, claramente no simpatiza con Rusia. Simpatizo enormemente con Rusia. Simpatizo con sus autores, con sus pintores, con sus músicos. Por favor. Simpatizo con su cultura propia. No tengo nada contra. Con quien no simpatizo es con el criminal de guerra que la gobierna y les jode la vida también a los rusos, por cierto. Volvemos en un segundo. Bueno, estamos ahí. Desde que no simpatizo con Rusia, ¿no? Con Rusia sí, con los rusos y con Rusia simpatizo muchísimo, con Putin, nanay. Me encanta el detalle del fondo. Dice, la guitarra eléctrica con cabeza de acústica y la acústica con cabeza de eléctrica. No es exactamente así. La eléctrica sí, la eléctrica que está aquí ahora,
Es una Honor que es una copia de la Gibson Les Paul. Y la Gibson Les Paul siempre ha tenido la cabeza así, la cabeza con tres, eh, tres clavijas a cada lado. La que es rara es esta Yamaha. No, esta. Que es una, y lo saqué porque ya no me acordaba. Es la APX 6CS. Una electroacústica con cabeza parecida a la Defender. Pero es una Yamaha y es la única electroacústica que Yamaha ha hecho así. No suena mal, la tía no suena para nada mal, tampoco es ninguna maravilla como una guitarra Martin, pero está muy bien. Este año también Deep Purple confirmaron un nuevo disco, sí, y me da muchísimo gusto, le digo, porque es que aprovecho para decir esto. Me encanta Deep Purple y bueno, de la formación, digamos, más común, no fue la primera, pero lo único que está es Ian Pace, que es el baterista, pero Ian Gillan y el bajista, cuyo nombre siempre se me olvida, están allí y han traído guitarristas y tecladistas nuevos, tecladistas para tratar de sustituir a un genio impresionante como era John Lord. Pero le digo, me da mucho gusto, estoy esperando con entusiasmo el disco creo que es para junio, el disco de Deep Purple, porque el de 2024, que se llamó Igual a Uno, fue excelente, y una de sus canciones, Pictures of You, me parece verdaderamente un clásico tardío de Deep Purple. Y aquí hoy aquí me vamos a tener más problemas. Vale. Mauricio, ¿por qué el realismo mágico está mal llamado? Porque la única obra del género que me parece que se ajusta a la definición del género es 100 años de soledad. El resto están metidas con calzador. No es un movimiento literario, no tiene una definición precisa. El que se trajo el nombre de la pintura alemana fue Arturo Uslar Petri. Y fue cambiando la definición y haciéndola extensísima. De pronto cabía todo en el realismo mágico. Pues no hay criterios exactos para definir una obra como tal, como si los hay mucho más exactos en la ciencia ficción, el terror, la novela histórica, etc. Luego, resulta que tiene 5 obras en total. Cosa rarísima en un movimiento, como lo venden algunos, que difícilmente podrían inscribirse en otros géneros. Esos 5 libros se podrían fácilmente inscribir en otros géneros, el fantástico, el costumbrista. A mí nunca me convenció la idea de que existiera el realismo mágico. No, simplemente no. Y inmediatamente después otro me dijo: hola Mauricio, en este vídeo mencionas el mal llamado realismo mágico. ¿Por qué lo consideras mal llamado? ¿Y cuál es tu opinión sobre las obras más representativas de este género? Pedro Páramo, 100 años de soledad y La casa de los espíritus. Son 3. Ahí luego meten otras 2, pero bueno. Y repito, son las únicas. 3. Las separan 3 décadas. Una es del 59, la otra es del 70 y tantos. Entre ellas no hay un movimiento literario coherente, un estilo o una definición genérica bien establecida. Mezclar realidad y fantasía lo hace la literatura desde siempre. Meter magia en la realidad está en las primeras novelas de la historia, como los relatos artúricos de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, creo que se llama. Chrétien de Troyes, pues. No veo por qué sea diferente o identificable el realismo mágico del resto de la literatura fantástica, salvo porque es latinoamericano. Y si es por latinoamericanismo barato, pues dejas fuera casi toda América Latina, ¿no? Porque ocupas Colombia, o sea, cubres Colombia, Chile y México. Un poco para un movimiento literario de gran importancia en América Latina, creo yo. Así que, pues no. y sí, se va a enojar la gente conmigo. Julio Cortázar dijo que Lovecraft era un escritor muy mediocre. De acuerdo, estoy en eso. Qué bueno que estés de acuerdo con él. Yo ahora te doy mi opinión. Julio Cortázar era un gran escritor, pero su ego era muchísimo más grande. ¿Quieres ver cuántos libros de Lovecraft y de Cortázar se vendieron en el mundo el último año? ¿Cuántos libros de Cortázar se llevaron al cine o a los videojuegos o a los cómics? La historia es una cruel amante.
hasta para un genio como era Cortázar. Y luego Ignacio Alfa, madre mía. La pregunta no es por qué avanza la ultraderecha, la pregunta es por qué las políticas de izquierda han demostrado ser inviables, llevando a la gente a buscar otras opciones. Y le digo inviables, o sea que las políticas de izquierda en los países nórdicos, las que crearon la sanidad universal británica y española, las que hoy tienen a España liderando Europa en lo económico, ¿son inviables? Y el racismo, el sexismo, la homofobia, el nacionalismo excluyente y la defensa de la explotación son viables. Gente como Milei, que está destrozando incluso el tejido industrial argentino. ¡Wow! ¿Vives en planeta bizarro?, le pregunto. Luego ya me dijo que no, que es que no entendía entonces por qué la gente votaba a la derecha, y porque hay una narrativa y porque hay una manipulación que podemos ver con enorme claridad. Y yo lo siento. Pero sí, el embate de los medios de comunicación en España, por ejemplo, donde no se permite hablar no se permite hablar a favor del gobierno, ni se acepta que haya hecho nada bien el gobierno en 7 años, es gravísimo. Es gravísimo porque es una manipulación incesante en televisión, en radio, en las redes sociales, en la prensa, electrónica, en YouTube. La oveja negra soy yo. Todo a mi alrededor es la fachósfera. Luego, sobre esto que decía yo de las clases de filosofía, José Guadalupe Hernández, J2E9U, me dice el burro hablando de orejas. Y le contesté, veo tu firma, pero no el contenido, no el comentario. Y además, mi estimado burro, no es necesario que firmes tus comentarios, Jorge Arias me pregunta, ¿leyó Drácula de Bram Stoker y qué opina? Le digo, a ver, es una gran historia cuyo principal problema para muchos es su forma narrativa, la epistolar, que tiene enormes limitaciones. Es decir, es una novela escrita como cartas entre distintas personas. Y este estilo, que es muy del siglo XIX, el sistema epistolar, o la forma epistolar de narrar una historia, a través de cartas que van intercambiando distintas personas, no es muy amable para el lector y menos para el lector actual, ¿no? Pero si puede superar el estilo epistolar, es una de las grandes novelas de terror, tiene todos los elementos que tiene y que va construyendo Bram Stoker. A mí me parece que lo hace maravillosamente bien. Y curioso, ¿no? Regreso al anterior porque algo que dijo después Jorge Arias. Dice, acabo de terminar el capítulo 19 de la novela de Bram Stoker. Le comento algo que puede resultar un tanto gracioso. En mi mente, Van Helsing es usted, jaja. Mira, me han comparado con muchas personas, pero nunca con Van Helsing. Y no me molesta. Dices que en el libro Van Helsing es descrito como alguien que puede parecer despótico, pero que sabe de lo que habla. Bueno, tiene una cantidad abundante de conocimientos y ama la ciencia. Además, tiene un temperamento de hierro forjado y un gran dominio de sí mismo. Sobre todo, tiene un gran corazón y una bondad sin límites. Incluso su apariencia es como la suya, pues es un señor robusto, o sea, gordito, de estatura media, y es un señor mayor. Espero que no se ofenda. No, hombre, no, por supuesto que no. Dice que es con mucho cariño. Cada vez que leo las palabras de Van Helsing, imagino que es usted el que está hablando. Incluso a veces es medio sarcástico, pero buena gente, como usted se refiere a Van Helsing, por supuesto. Me parece fantástico y delicioso y espectacular. Ya, y ahora sí vamos al siguiente. Dice Carlitos, Give Nutrición. ¿Qué opinas de la utilidad de la carrera de literatura? ¿La consideras igual de inútil que la carrera de filosofía? Y hay dos versiones de la carrera de literatura. La carrera que busca formar escritores y la carrera que busca estudiar la historia, los estilos, las variantes, las formas de la literatura a lo largo de la historia. Le digo yo, por supuesto que no, en ninguna de las dos excepciones. En la primera, el estudio de lo que se ha escrito y de cómo se ha escrito es de gran valor para la sociedad, para que pueda entender lo que se escribió en el pasado y por qué y cómo se hizo y quiénes lo escribieron. Esto además contextualiza lo que se escribe hoy y mejora su apreciación, su disfrute y las emociones que derivan de la literatura. En la segunda excepción, las escuelas de escritores
son enormemente valiosas, porque concentran en un plan de estudios lo que los escritores aprendemos a veces a golpes. Lo aprendemos dialogando con otros escritores, metiendo la pata, haciendo cuentos que cuando los recibe el editor te dice, ¿pero qué es esta mierda? Yendo a talleres literarios, etcétera. De allí, por cierto, que el cierre de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México sea una tragedia. Esta maravillosa escuela de escritores que tuvo durante muchos años la Sociedad General de Escritores de México, a la cual yo sigo perteneciendo porque no te pueden echar. Una vez que entras en la SOGEM, me lo decía Fernández Hussein, estás allí para siempre. Entonces yo sigo siendo parte de la SOGEM. Y en la SOGEM se hizo una hermosa escuela de escritores de donde salió muchísima gente con una idea más clara de lo que hay que hacer para escribir. No quiere decir que los hagas escritores, quiere decir que aprenden lo que es necesario para luego serlo, si te pones a escribir y lo haces bien, si tienes talento. Pero es como el periodismo. La carrera de periodismo permite que te puedan meter en 3 años, 4 de carrera, lo que muchos periodistas tardan 10 o 12 años en aprender. Yo se los decía a mis alumnos de periodismo. Y ustedes aquí lo que van a obtener es lo que yo he aprendido en 20 años haciendo periodismo y se los voy a contar en un semestre. Yo impartía el taller de géneros periodísticos. Pero les voy a enseñar en un semestre lo que yo he aprendido, ¿no? Y eso yo creo que es la ventaja de las escuelas. No las hace indispensables, pero las hace enormemente útiles. Y sobre el debate de Lovecraft y Borges, dice Belmont 8332, yo tenía entendido otra cosa, tal vez medio complicada, un neófito como yo, pero el punto es que sabía que Borges tenía sentimientos encontrados hacia Lovecraft. A la vez le gustaba y a la vez no. No tengo la certeza de esto, pero me gustaría que lo pudiera explicar. Le digo, mira, si te lo explique Jorge Luis Borges, uno de los escritores a los que yo más admiro en el mundo, y que dijo, me gustan los cuentos de terror de Lovecraft, sus tramas son muy buenas, pero su estilo es atroz. Una vez le dediqué un cuento. El cuento se llama, por cierto, There Are More Things, hay más cosas. Borges era despiadado con los escritores. ¿Qué dijo alguna vez de Rabindranath Tagore? Dijo que había sido un invento de la Academia Sueca. O sea, cuando comentaba a un escritor que no le gustaba, era absolutamente cáustico, ácido y terrible. Borges me encantaba, entre otras cosas por eso. Pero creo que ahí está. O sea, le gustaba, pero su estilo no le resultaba. Y luego decía, saludos, eso estuvo así del premio Elton, pero Manolo Álvarez dice, saludos a México, señores, ustedes no son conscientes de la geopolítica. Separados, se refiere a los países que hablamos español, somos fáciles de presionar si ustedes se acercan a España. Mamá, tendrían tecnología y por su demografía ustedes serían la cabeza de la Unión Comunidad de Iguales, una comunidad de iguales. Y a ver, hijo, mira, tú no eres siquiera consciente de que yo soy español y como tal me avergüenzo de los hispanazis. Que tengas los altísimos cojones de venir a decir que los latinoamericanos son los inconscientes, que necesitan que les expliques por qué deben ser hispanazis, me parece de risa loca. Más supremacismo no es posible. Y además supones que no tienen tecnología, ¿eh? Mira, lo que tiene que ver España con los países americanos es menos de lo que tiene que ver Estados Unidos. Estados Unidos es una influencia mucho mayor sobre América Latina que España hoy en día. Y casi nadie, bueno, otros nacitos, promueven que América Latina se vuelva una federación con Estados Unidos. Olvídense del imperio, que Fernando VII murió en 1833. Y finalmente el triste esta semana, premio Elton. Y Gonzalo de la Barrera 135 dice, gracias a los golpistas nuestro país no es una Cuba. A raíz de lo que yo decía de si se debía o no excarcelar a los golpistas chilenos, que por cierto yo me quedé en la duda, yo dije, yo no sé. Y mucha gente me insultó porque yo quería que liberaran a los golpistas y otros me insultaron porque soy un malvado que no quiero que liberen a señores de 90 años con Alzheimer. Yo no me pronuncié ni en un aspecto ni en otro. Dije que es un debate que hay que tener. Pero ya que dice esto Gonzalo Barrera, le pregunto, a ver, hay que ver si en Cuba se asesinó
así a 2.300 personas, se torturó brutalmente a 33.000 y se desapareció a más de 1.200 como hicieron tus héroes. Primero que nada, Allende fue electo, no se impuso con una revolución y tus asesinos se cargaron la tradición democrática chilena, que era larga, durante casi 20 años de miedo. Tú no sabes si Chile se habría convertido en Cuba, pero sí sabemos que estas bestias convirtieron a Chile en uno de los ejemplos más brutales de dictadura apoyada desde Estados Unidos. Que la dictadura de Pinochet es uno de los ejemplos clave de la barbarie gorilesca de los militares de ultraderecha. No sabemos si se convertiría en Cuba o no, pero sabemos en qué se convirtió. Porque mira, te acepto que estés en contra de Allende, te acepto que estés en contra del programa de gobierno de Allende, te acepto que digas que Allende tenía que ser echado. Bueno, es tu opinión. Pero que aceptes, aplaudes y admitas que eso se consigue asesinando, torturando, violando, robando niños y haciendo todas las barbaridades que hizo el golpismo chileno, eso sí no lo entiendo. Si ese es el precio a pagar, igual es muy alto. Y así llegamos hoy al final de nuestros bonitos comentarios newtonianarios. La filosofía sirve para formar a las futuras generaciones de haters de Mauricio. Sí, es cierto, mira, yo no había visto que así podía ser esto. Así como la ciencia es para la ciencia, el arte para el arte y la religión para la religión, tal vez la filosofía toma un poco de todas partes y también es para ella misma. Ya, pero la ciencia no es para la ciencia es para todos. El arte es para todos. El arte no existe si no existe el artista y el receptor. La religión es para sacarte dinero y darte miedo y mantener la hegemonía de las jerarquías religiosas. Y cuando no hay miedo, no hay religión. La religión es para el miedo. Y la filosofía no sé para qué es. Pensar que puedes resolver un gran problema y decirle a la gente qué tiene que hacer porque lo estuviste pensando muchísimo, en el siglo XXI a mí se me hace muy cuesta arriba. Escuché de una persona que cada vez más jóvenes se estaban acercando o conectando más con Dios. ¿Es una estadística? No lo sé. No lo sé. No tengo idea de lo que puede hacer. La filosofía es un ring de box donde se pelea con libros propios o ajenos en lugar de guantes. Pero mismo es la literatura y es más divertida, ¿no? ¿Tu respuesta al sentido de la vida lo formuló Albert Camus o es algo que ya se sabía de antes? No sé. Vuelvo a decir, yo no he leído, yo de Albert Camus leí 3 novelas. La peste, El extranjero y no me acuerdo qué otra. De su obra filosófica no he leído nada. O sea que no puedo decirte si mi respuesta al sentido de la vida, que es el que tú le das, porque no tiene ninguno inherentemente, a salvo que tú lo demostraras, nadie lo ha demostrado, no sé si le dijo Albert Camus o no. A veces las grandes mentes piensan igual. No es cierto, para nada. Algunas mentes con sus necesidades básicas cubiertas tienen la oportunidad para el arte y filosofía parecido al Renacimiento y a la antigua Grecia, donde había tiempo para dejar volar la imaginación. Pero es que, mira, la libertad, yo no sé si el arte muchos lo hacen desde la pobreza más absoluta, pero el arte tiene una función humana, la filosofía no, salvo para el filósofo. Pero el tiempo para dejar volar la imaginación es cierto. Mira, uno de los socialdemócratas que yo más admiro dijo alguna vez que la libertad es el resultado del excedente económico. Cuando hay excedentes económicos hay libertad, cuando no los hay, no lo hay. Y es una observación que suena así como tremendamente materialista, pero es cierta. Me refiero a Neurin Bevan, el creador de la sanidad pública británica. Lo que perseguimos los socialdemócratas, y por eso los marxistas nos odiarán, es un mundo post-escasez. Todos los poderes más horribles han estado basados en la escasez natural o provocada de ciertos recursos que al ser escasos adquieren un enorme valor
y al mismo tiempo permiten oprimir a aquellos que no tienen ese recurso y que lo quieren o lo desean tener. Considerando eso, un mundo post-escasez es un mundo donde todo cambiaría de una manera brutal, y lo vemos en los países donde se ha logrado eliminar la escasez. La escasez de alimento, la escasez de vivienda, la escasez de... Generar escasez es una de las grandes estrategias capitalistas. Y no me refiero a alguna cosa malévola o por el estilo. Por ejemplo, en marketing, en mercadotecnia, se usa mucho la idea de generar necesidades. Un desodorante para codos, porque los codos huelen mal. No, pero si logras convencer que a la gente le huelen mal los codos y necesita, aparte del desodorante de los sobacos, un desodorante para codos, y tú vas a buscar controlar el mercado del desodorante para codos. Y la gente va a sentir que si no tiene, es decir, si tiene escasez de desodorante para codos, está en inferioridad social. Y por lo tanto pagará precios elevados para resolver la escasez de desodorante para codos. Entonces, la libertad del arte, la libertad del no hacer nada, incluso, que es parte de la libertad. La libertad de poder ir a un partido, o a una película, o a un concierto que quieres, es resultado de los excedentes económicos, familiares, individuales o sociales, ¿no? Y la socialdemocracia busca, pues, obviamente, un mundo post-escasez, pero para todos. Que me dicen, gracias al esfuerzo que estás haciendo para hacer el directo. Yo no estoy haciendo ningún esfuerzo. O sea, yo no estoy sufriendo, nomás, salvo por el hecho de que tengo una congestión nasal tremenda, pero ni me duele ni nada, ¿no? No. Yo no le hago a la víctima. Ahora Trump se dice que ya gastó 11,000 millones de dólares en la guerra, si es lo que los cálculos que ayer salieron. La luna no le interesa a Elon Musk, sí, pero no sé para qué. Elon Musk es una persona que, a ver, Trump no está bien de la cabeza, y no estoy tratando de ser ofensivo ni mucho menos. Trump tiene problemas de conducta y de percepción y de cognición gravísimos, muy determinados por su narcisismo, la idea de que lo sabe todo mejor que nadie, que no necesita asesores ni acudir a la ciencia ni acudir al conocimiento. Pero Elon Musk es mucho peor, porque Elon Musk además no ha hecho nada. Es decir, ha tenido dinero para hacer cosas, pero a él no se le ha ocurrido nada. Mucha gente lo ve como un gran ingeniero, y tú dices, ¿qué hizo? No hizo nada. Se fue con un amigo que hizo PayPal, ganó dinero, luego compró Tesla. Y paga salarios para que la gente haga cosas, pero él en lo personal no hace nada. Y sí, creo que es uno de sus problemas, no lo sé. Pero es una persona que evidentemente tiene unos problemas cognitivos clarísimos, y su giro hacia la ultraderecha en Twitter es notable, por cierto. Ya podríamos hablar de eso, fíjate. La influencia de Twitter. Ustedes saben que existe esta red social, llamémosle, que fundaron unos señores originalmente era microblogging, hacías blogs de 140 caracteres, era microblogging, esa era la idea. Luego se convirtió en un espacio de debate y de discusión complicadísimo, y una especie de ágora mundial, de centro de reunión mundial, se llamó Twitter. Luego lo compró Elon Musk, le cambió el nombre, y entonces ya desde entonces todo el mundo le dice Twitter, porque se sigue llamando Twitter, por más que le haya puesto X, por más que haya cambiado todo. Bueno, la pregunta que se hicieron algunos
investigadores recientemente fue si el algoritmo de tu red social puede cambiar tus opiniones políticas. Un grupo de investigadores decidió averiguarlo haciendo un experimento con 5,000 usuarios reales de Twitter. Dicen X, pero es Twitter. Solo Elon Musk cree que se llama X. En el verano de 2023, meses después de que Elon Musk comprara la red, dividieron a los usuarios al azar. A unos los pusieron en el feed, en el flujo de alimentación de datos, de publicaciones, que el algoritmo elige para uno, el que se llama el para ti. Yo no tengo el para ti porque yo uso TweetDeck desde siempre para organizar mis listas de lo que me interesa: política, música, noticias, amigos. Y no veo el feed para ti que se inventó, por cierto, Elon Musk. Y otros tenían el feed o la alimentación de publicaciones cronológicas que simplemente muestra lo que publica la gente a la que ellos siguen. Entonces, permítanme un segundo, volvemos. Vale, entonces, dos grupos. 2.500 reciben en su feed las posts que elige el algoritmo en el para ti. Y los otros reciben el orden cronológico de lo que publica la gente a la que siguen. Los dejaron así durante 7 semanas. Al cabo de las 7 semanas, los que se vieron expuestos al para ti del algoritmo empezaron a adoptar posiciones más conservadoras, más rechazo a las investigaciones judiciales contra Trump. Esto se hizo evidentemente con ciudadanos estadounidenses, una visión más negativa de Ucrania y de Zelensky, y le daban una mayor prioridad a la agenda republicana en temas como la inmigración y el crimen. ¡Qué casualidad! Todo alineado con las opiniones de Musk y con lo que él publica todos los días desde su cuenta, que es verdaderamente lamentable. ¿Cómo logra eso el algoritmo? Hace que aparezcan menos los medios de comunicación tradicionales en un 58% y reemplaza esas publicaciones con contenido de activistas políticos, sobre todo conservadores, de ultraderecha. Y poco a poco va logrando a que estas personas sigan a algunos de ellos. Alguno que dice algo que te suena razonable. Oye, no, no se debería obligar a que haya una persona trans en todas las películas. Tienes razón, es absurdo, sí. A ver, entonces ahora ven, apúntate a la derecha en todo esto más conmigo. No, espera. Que puedas tener razón en algo no me debería enganchar, pero a la gente le engancha. Cuando apagaron el algoritmo y dejaron que los dos grupos recibieran el feed cronológico, las opiniones no se revirtieron. El algoritmo rediseñó el entorno informativo de modo que viera la gente las cosas como si hubiera llegado solo a las conclusiones a las que estaba empujando el algoritmo. Y decía el autor de esto, y de veras debería darle crédito: X se está convirtiendo en el principal medio de comunicación del mundo. Es una herramienta fabulosa para aprender y estar informado, pero a diferencia de los medios tradicionales, este no te dice lo que piensa, te entrena para que lo pienses tú. Y esa es una de las razones por las que yo sigo en Twitter. Lo comentaba el otro día con Víctor Guillot, y ayer estuve buscando a Manu Bravo en Twitter, precisamente, quiero ver si podemos tener otra conversación, y vi que ya no está en Twitter. Manu Bravo cerró su cuenta en Twitter, lo fui a buscar a Blue Sky, en Blue Sky sí está. Le mandé el video que hicimos de su propia voz de los refugiados ucranianos, y le dije, bueno, si hay oportunidad me gustaría tener otra conversación contigo en el canal. Mucha gente se ha ido de Twitter y yo creo que es un error, porque al enemigo hay que enfrentarlo en su terreno. Y ese es Twitter. Yo no me llega tanta basura como le llega a la mayoría de la gente que no usa TweetDeck, que es de pago. Pero
que es un filtro que yo controlo, y yo así controlo lo que recibo. ¿No quieres escuchar opiniones en contrario? Sí, opiniones en contrario sí, sí me gusta escuchar, pero propaganda de ultraderecha no me interesa, ya la conozco. Me llegan cuando digo cosas que no les gustan, los prorrusos, los pro-Trump, los pro-Morena, los filósofos, todos me llegan. Y muchos de ellos te das cuenta inmediatamente que son bots. 6 seguidores, cuenta que abrió en 2018. 9 años y no has, 8 años y no has conseguido más que 6 seguidores. Es que nunca ha posteado. No, solo está allí para. Es una cuenta de reserva para venir a chinchar. Entonces yo bloqueo y casi nunca contesto a lo que claramente son bots. A veces se me va la mano y contesto. Pero creo que hay que ser una voz en Twitter. Tengo 40,000 seguidores. Supongo que 40,000, sí. Tengo 40,000 seguidores y creo que vale la pena que tengan mi punto de vista para, si quiere, equilibrar un poco el delirio de Twitter. Tengo 47,600 seguidores en este momento, casi 50,000. Yo creo que hay que hacerlo porque la influencia de Twitter es enorme. Elon Musk lo sabe. Él evidentemente fingió muy alegremente que lo que él estaba haciendo era defender la libre expresión y ahora persigue la libre expresión y con shadow bannings y con todas los trucos que tiene como dueño del algoritmo para hacer que la gente vea lo que él quiere y no vea aquello que él no quiere. En un mundo normal, a un empresario así no se le permitiría hacer eso. Y por eso cuando España se plantea el ponerlo bajo control, decide que también va a ser golpismo en contra de España. Esos son los grandes héroes del tecnofascismo actual. ¿Qué universidades me recomienda para estudiar filosofía? Yo te diría que lo intentes directamente en la Facultad de Medicina. Para cuando te des cuenta que no estás estudiando filosofía, igual ya eres útil para el mundo. Como médico. Mucho romántico en el chat. No sé. Son románticos. No sé. ¿Te han lanzado, te han tirado los perros? Me pegó un gripón loco, sí, pero ni cuenta mediante ayer. Tío, yo 4 días en realidad con la gripe. Pero bueno, no me siento muy mal. Lo bueno es que no me siento mal, solo es la congestión. O sea, son las vías respiratorias, pero no tengo la cabeza como se pone uno con las. Yo cuando tengo gripes así de 40 grados de temperatura, siento unas pesadillas, pero me das cuenta que dirigidas por Orwell, no por Orwell, por ¿cómo se llama? No, por ese no. Están ustedes pensando en el de Asesinos por Naturaleza. No, yo estoy pensando en Kurosawa más bien, ¿no? Que, cuando hacía cosas de pesadillas, era maravilloso. Ahora que toca el tema de la Luna, ¿qué le pareció la descartada idea de lanzar una bomba atómica a la Luna? Que no lo hicieron nomás por terror, tomera que las que cayeran encima si fallaban. No sé cuándo se planteó eso. Mira, a ver, hay que ser muy cuidadosos con eso de que alguna vez se planeó tal cosa. Los ejércitos planean todas las estupideces del mundo. Es parte de su trabajo, sobre todo en tiempos de paz. Entonces una cosa es que se lo propongan y otra cosa es que lo hagan. El ejército también trató de usar los poderes paranormales para la guerra, y Estados Unidos gastó cientos de millones y la Unión Soviética gastó cientos de millones y descubrieron que allí no había nada. Dice Gachuso 23, señor Mauricio, no me digas señor Mauricio, soy Mauricio, hombre. Me quedé pensando sobre que Ucrania ha demostrado que tiene mejor defensa que los países árabes. Será interesante si le piden ayuda a otra cosa. ¿Considera que China se va a ver dañada? No, yo creo que China va a aprovechar. Siempre tratan de aprovechar las cosas. Pero Estados Unidos ya le pidió ayuda
a Volodymyr Zelensky, quien tiene la mejor tecnología y el mayor conocimiento sobre cómo abatir, controlar e impedir los daños excesivos, los daños que pretenden hacer los drones iraníes, los Shahed 136 o Shahid, es Ucrania, que lleva 4 años luchando contra los drones iraníes. Entonces ya hoy salió Volodymyr Zelensky informando que había mandado personal altamente capacitado en este tema a apoyar a Estados Unidos. Y no le queda de otra que apoyar a Estados Unidos. Aquí no vayan a empezar con las críticas. No le queda de otra que apoyar a Estados Unidos porque tiene que manipular a Trump de la mejor manera que pueda para evitar que junto con Putin se le quite todo el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Tiene que quedar bien, y por eso tragó que aquella humillante reunión que tuvo con Trump y Vance en el despacho Oval. Yo nunca vi, yo sé que la política implica tragar sapos y sonreír. Nunca vi a nadie tragar tantos sapos como Zelensky, y me admiré, porque aguantar lo que aguantó de Trump y de J.D. Vance, del vicepresidente Vance, por amor a su pueblo, por convicción de lucha, por negarse a entregarse al invasor, que sabe que la rendición de Ucrania sería la aniquilación de millones de personas, que así lo ha planteado incesantemente Rusia, me provocó una admiración mucho mayor a Zelensky. Yo empecé a admirar a Zelensky el día de la invasión, cuando le ofrecieron salir de Ucrania para llevar la defensa desde fuera, y dijo: lo que yo necesito son armas, no un aventón, no un viajecito. Y ese fue el momento en que empecé a admirar yo a Volodymyr Zelensky. Están diciendo que Maestro es un nostálgico del Imperio Español, es antidemocracia moderna, odia Inglaterra y ve la literatura como un partido de fútbol, España contra el mundo. Ya con eso, mira, me tiene. Los ingleses querían ser imperio, sí, pero fue el siglo XVI, papá. Y de hecho, el imperio británico dura bastante más que el español. El español se deshace a principios del siglo XIX, queda con 3 o 4 cositas que Estados Unidos le arranca, Puerto Rico y Cuba, que Estados Unidos le arranca en principios del siglo XX, pero el imperio británico podemos decir que existe hasta la independencia de la India, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no es lo que era. Entonces, vivir en el pasado es un buen disco de Jethro Tull, pero nada más. Puedes hacer una liga como los vídeos de filosofía para todas las galerías nocturnas que hayas hecho. Puedo hacerlo. Hacer una lista de las galerías nocturnas, claro que sí. Ponerme a hacerlo. Saludos desde Colombia, dice Rudy Lid, siendo un hombre de izquierda con una postura sensata de los que es identificarse de tal manera. ¿Qué opinión le merece el actual gobierno colombiano? A mí me parece que el actual gobierno colombiano, por lo poco que sé, tengo muy pocos datos, es un tanto extremista, pero no ha sido nada grave para Colombia. Y es otro que ha tragado sapos con Donald Trump, Gustavo Petro. Pero quien sabe qué tan bueno ha sido para Colombia son los colombianos. Y no los que militan en su partido, ni los que militan en los partidos de oposición, sino los colombianos de a pie, comunes y corrientes, los de la calle, los que saben cuánto les cuesta la compra a la semana, los que saben si les están dando buenos servicios públicos o no, los que saben si han recibido beneficios o no han recibido beneficios, o si han sido perjudicados por políticas concretas del gobierno. Ellos son los que deben decirlo, no yo. A ver, se están peleando por Jesús Maestro. Yo no sé quién sea, pero bueno. Borges también criticaba y odiaba el fútbol. Sí, pero es que además Borges podía sostener una opinión y la contraria le daba igual,
porque su manejo del lenguaje le permitía ser absolutamente demoledor, pero demoledor. Como decía él, que había una tradición en la Academia Sueca de no darle el Nobel todos los años. Yo, mi final cuando terminó todo mi respeto hacia la Academia Sueca, fue precisamente por su negativa a darle el Nobel a Borges. No hay un escritor en lengua española en el siglo XX que haya tenido la influencia de Borges en todo el mundo, en toda la literatura. Borges es señero para cualquier escritor, para cualquier persona que sepa de letras, para cualquier persona a la que le interese la literatura. Borges es una figura, es importante, y es que es un escritor de una talla pero sorprendente, ¿no? Cuando eres El hombre de la esquina rosada, por ejemplo, o Funes el memorioso, que es un ejercicio extraordinario de relato, ¿no? De Aleph, que ese siempre me pareció, no me entusiasmó tanto. A mucha gente le entusiasmaba porque lo veía como de ciencia ficción, yo ni eso. Pero me parece que Borges tiene algunos de los mejores relatos. El libro de arena. El libro de arena, no, la Biblioteca Infinita hace que yo haga el libro de García. En la Biblioteca Infinita están todos los libros del mundo. El libro de García es el libro que tiene la tienda de libros raros del señor García, que tiene un solo libro. Uno solo. En todas las ediciones, en todos los idiomas, encuadernado en rústica y en tapa dura y en todas las versiones que ha tenido a lo largo de toda su historia, pero un solo libro. Y ese que es el que, por cierto, está ahí en YouTube, lo pueden ustedes buscar y ver, cuando se llevó al cine, se llevó a la televisión, lo filmó mi querido Carlos García Gras como director. Y si buscan el libro de García, en YouTube lo encuentran. Yo el libro de García lo escribí como una reacción a Borges. Dije, si tú tienes todos los libros del mundo, yo tengo una historia con un solo libro. Es tan grande Borges que le perdonas lo que sea. Y eso es en narrativa. Cuando te vas a la poesía, tiene un trabajo poético espectacular. Un trabajo poético absolutamente espectacular. Pero como nunca escribió una novela, pues nunca lo consideraron lo bastante serio. Sí, dice Gachoso que si no puedo responder los comentarios en TikTok, porque a cada imbécil le sostengo. Debería hacer lives y ojalá hiciera algunos vídeos. Usted tiene un tráfico estable. ¿Cómo hago lives? ¿No podemos hacer esto live en TikTok? No sé si aguanto un live de 3 horas, pero nos organizamos para que la primera media hora de esto también salga en TikTok. Y dímelo tú. Yo sí, vale. Star Trek postula una sociedad pues de escasez. Lo dije cuando comentamos Star Trek. Star Trek es un sueño socialdemócrata, sin duda alguna. Elon hace lo que hace todo buen capitalista. No. Hay muchos capitalistas que no son así. Permítanme un segundo. Último corte del día. Kleenex me va a hacer una estatua ecuestre, con las cerraduras del caballo del tamaño de tapas de alcantarilla. Créanmelo, porque vaya que sí ha sido negocio para ellos. No, dice Marín Francisco, él no hace lo que todo buen capitalista, pegarle a quien sabe. No, esa visión caricaturesca del capitalista y como la visión caricaturesca del trabajador o la visión caricaturesca del sindicalista no valen para nada, ¿no? Tiene una oportunidad de Drexler. Sí, se la debería dar, pero luego... Star Trek me enseñó que un mundo mejor es posible, aunque hay gente que se queja de que es progre. Pues que un mundo mejor es progre. Yo lo he dicho y lo voy a repetir. Denme 2 minutos. Un mundo mejor es un mundo progresista. Porque lo que se mejora es la suerte de los más jodidos.
Un mundo mejor es un mundo donde más gente vive mejor. Un mundo mejor no es aquel que hace ricos a los ricos, ya son ricos. Un mundo mejor es aquel que hace que los pobres dejen de ser pobres, que hace que los enfermos dejen de estar enfermos, para eso necesitas la ciencia, que hace que los niños sepan cosas, que hace que el conocimiento crezca, que hace que la solidaridad entre seres humanos sea más extensa que la competencia y la lucha entre seres humanos, que hace que nos veamos como iguales en vez de vernos como diferentes enemigos y competidores. Y todo eso es progre. Todo eso es progre, todo eso es izquierda. La historia de la humanidad se mueve de derecha a izquierda, desde su punto de vista, desde el mío es por supuesto al revés. Es decir, de preeminencia de la religión a un mundo laico, de absoluta sumisión de los pobres al señor feudal o al faraón o al rey o al emperador o al que fuere, a una democracia donde las voces de todos son escuchadas. Muy imperfecta la democracia, pero mucho mejor que lo que había antes. Un mundo de abundancia, un mundo donde el hambre, por ejemplo, va desapareciendo. Es que el hambre era común en el pasado, pero en el pasado, hace 100 años, el hambre era mucho más común que ahora. Todo lo que es avance de la sociedad, de la música, del arte, de la ciencia, de la tecnología, de la organización social, es un paso a la izquierda, es un paso progre. Y quien no quiere lo progre, generalmente se encuentra con que necesitaba lo progre para poder no quererlo. Me acaba de pasar con gente que me dice, es que claro, usted está en lo occidental porque China es maravilloso. En China no podrías criticar al Estado como lo estás criticando aquí. Aquí criticas a España y puedes decir lo que quieras. Puedes decir Pedro Sánchez, pero vete a China, sé ciudadano chino y di Xi Jinping, y son 20 años de cárcel, papá. Es decir, la gente que rechaza lo que tiene, pensando que es mejor lo que allá donde no está lo que tiene, libertad, sindicatos que te defiendan, democracia para poder opinar. Sí, es una tragedia a veces que opinen los más imbéciles, pero es preferible eso a que solo opine el señor feudal o el rey o el emperador o el faraón o el gran archimandrita. ¿Sí? Entonces, si quieres avances, es progre. Si quieres un mundo mejor, no puedes hacer un mundo mejor jodiéndole más la vida a la gente. El mundo mejor es un mundo en el que la gente vive mejor. Incluye a los más jodidos. Y ni modo, así es como ha funcionado la historia. Y es una de las razones por las que yo soy bastante optimista. Porque cuando miro al pasado, veo un proceso de mejora continua. No tengo ninguna razón. Probablemente se pare eso y haga una regresión al planeta de los simios. Pero basándome en los hechos que yo conozco de la historia hasta el día de hoy, no veo un solo motivo para creer que ese avance va a detenerse. Que no vamos a seguir mejorando. Que no nos vamos a hacer mejores personas. Que no vamos a tener mejor salud. Que no vamos a tener más comida para todos. La tendencia que veo es esa. No veo ningún motivo para no creer que siga. Y esa es la razón por la que yo soy enormemente optimista. Agustín Freitas dice algo que es importante y probablemente sea el último que voy a comentar hoy. ¿Por qué Estados Unidos, con todas sus malas políticas, sigue siendo el país que más invierte en la ciencia médica? Pues porque así era la visión de sus fundadores y porque así es la visión de la minoría que tiene cierto poder. Y ya cada vez es menos la sociedad que invierte más en ciencia médica, porque alrededor de 10,000 investigadores han salido, se han cancelado, creo que veía ayer 2,400 investigaciones médicas de dependientes del actual secretario Robert F. Kennedy Jr.,
Y en este momento están huyendo miles de científicos y todos vienen para Europa. Estados Unidos tiene políticas sociales deplorables, pero siempre tiene una fascinación por el conocimiento como país. Y sus universidades, que fueron creadas con una enorme visión benéfica, se planteaban como objetivo el promover la investigación científica, ¿no? Y entonces, entre otras, entre la investigación científica, histórica y antropológica y de todo tipo, es la búsqueda del conocimiento. Porque los fundadores eran ilustrados, lo que pasa es que luego hay seguidores que no son nada ilustrados, ¿no? Pero esa tradición en Estados Unidos, el señor Smithson, el señor Smith que creó el Smithsoniano, el señor que fundó la Universidad de Harvard, es gente que tenía una visión de progreso y que se ha mantenido más o menos porque ciertas minorías lo mantienen, mientras que a la mayoría le da bastante igual, pero le encanta ver que se logran cosas en su país. Ahora lo que tienes es una minoría activa en contra de, y el resultado es que se reduce la investigación científica en Estados Unidos a velocidades enormes. Y tenía yo algo sobre la ciencia de Estados Unidos, lo vamos a ver la semana próxima. Y dice, ¿qué opinas de esa conspiración del Internet muerto? Muchos dicen que sí sienten que las redes se están llenando de bots. Sí, pero entonces no les haces caso y ya. Los bloqueas. Es que si hay cosas que no te gustan, quítalas de tu entorno. Nadie te obliga a leer bots, nadie te obliga a soportar gente que te desagrada. Y eso se lo digo incluso a la derecha. ¿No te gustan los gays? Vale, no los sigas, no los leas, no veas sus películas, no leas sus libros y no te cases con ellos. Y una vez eso, déjalos en paz. Pero sentirse que me están imponiendo en mi mundo. No, tu mundo lo creas tú. Por favor. Pues ahí es de David Lynch. Bueno, mira, pues ese podría ser otro. Sí, Kurosawa y Lynch. ¿Te imaginas una colaboración de Kurosawa y Lynch para crearte una pesadilla? Heavy. ¿Cree posible que Vladimir Vladimirovich Putin sea juzgado por crímenes de guerra? Creo que es posible, pero poco probable. Posible es, probable poco, por desgracia. Probable poco, por desgracia. ¿Cree que jugar videojuegos es un hobby respetable como la literatura? No veo por qué no. Los hobbies poco respetables son, no sé, matar gatitos y cosas así, pero cualquier hobby. Yo que soy escritor, me he pasado muchísimas horas en la vida frente a una pantalla desde aquellos tiempos. Cuando me llegó el primer Civilization, ya había hecho una parrillada en mi casa y 5 o 6 de los de la parrillada se pusieron frente a mi máquina porque iba yo a poner el Civilization. Fue como a las 4 de la tarde después de comer carne. Y a las 6 de la mañana ya se quería ir alguno porque llevábamos 12 horas, 14 horas jugando Civilization 1. Así que pues todo eso es respetable, por supuesto que sí. ¿Qué opina del escritor Juan José Arreola? Mira, lo conocí, fue uno de los primeros escritores que entrevisté en mi carrera periodística. Era un hombre de demasiada pose, pero un gran escritor y un gran conocedor de la lengua española. A mí me parece un excelente escritor. Se supone que él le corrigió todos sus cuentos a Juan Rulfo. Y Juan Rulfo no volvió a escribir pues, porque ya no tenía Arreola, ¿no? Yo me acuerdo que la vez que lo fui a entrevistar, fui a su casa, vivía en la colonia Cuauhtémoc, y entonces me contó que había despertado paralizado. Y era así como muy pomposo y muy de esta pose de intelectual del siglo XIX, ¿no? Que le encantaba y usaba capa y usaba sombrero y toda la onda. A ver, ¿qué digo yo? Que llegué a usar sombrero y traje de 3 piezas. Pero sí, o sea, era una persona peculiar, sin duda alguna, pero era un gran escritor, e insisto, un gran conocedor del idioma español y un fino arquitecto del relato. Sí, es serio.
¿Cuánto debe cobrar un traductor técnico de inglés a español por palabra? En cualquier lado entre 6 y 10 céntimos la palabra. Bueno, ¿has podido ver Invasion, la película argentina basada en los escritos de Borges y Casares? No, fíjate, no la vi. Yo lo que decía, dice Gachuso, hay lives de 24 horas, no hay problema de eso. Yo lo que decía es que usaría este mismo live. Yo sé que es pedirle mucho que hiciera live solo para TikTok. Vale, pero podemos hacerlo pues, en etapas. Primero ponemos este live en TikTok y luego ya hago cosas especiales para TikTok en otros días, dependiendo del interés que haya y dependiendo de lo que pase, ¿no? Pero vamos, yo creo que pasar este live, yo creo que con pasarte la clave, ¿cómo se llama? Es el key del streaming, lo puedes meter en TikTok, como lo tuve en Twitch mucho tiempo, creo que ya no está en Twitch. Dice Gachuso, yo soy hetero y nunca me han interesado los hombres, pero no por eso me molesta que existan. No entiendo por qué soy de las minorías, yo tampoco. A ver, yo soy heterosexual, soy cis hetero, pero no tengo absolutamente nada. Alguna vez me ha pasado, ay, es que me gustas mucho, oye, pues me halagas, pero no, y ya, y ya. Pero tengo magníficos amigos de toda la vida que son homosexuales y tienen a sus parejas, maridos, y nos llevamos muy bien todos, y nos vamos a comer todos, y nos divertimos muchísimo. ¿Y qué me importa? Es un rasgo de su vida que además pertenece a un mundo privado, y que yo no tengo ni por qué entrar, ¿no? No sé, eso es totalmente absurdo. Bueno, gracias por decir que es un buen directo. Invierno 41. He usado todos los Kleenex del mundo porque me gotea, es que es horrible porque me gotea. Pero hemos llegado al final. Señores y señoras, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por aguantarme con gripe. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por pensar, si es posible. Nos vemos el miércoles próximo, nos vemos el jueves próximo aquí, como siempre. Y entre tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.